Pues coge un café y acompáñame porque arrancamos ya con el curso, un curso que va a estar estructurado por 8 capítulos, los tenéis abajo para seleccionar por si preferís ir directamente al capítulo, pero vamos a ver cómo crear tu cartera de ETFs para invertir tus ahorros sin tener que dedicarle cientos de horas. Obviamente esto va a depender de la persona, si eres una persona que quiere dedicarle más tiempo porque buscas una estrategia mucho más activa, también es para ti este curso. Si eres una persona que quiere dedicarle poco tiempo porque este no es tu trabajo y simplemente pues quieres invertir tus ahorros para generar un rendimiento, también es para ti. Esto es lo bonito de esta formación que vamos a ver, este curso extenso que vamos a ver e intensivo, que voy a enseñaros cómo funcionan los ETFs, cómo encontrar el ETF que buscamos, cómo entender todas las características de un ETF y lo siguiente, cómo crear una cartera de inversión en base a mi estrategia. Soy un inversor que tiene mucho dinero y busca hacer una gestión muy activa y trading. Genial, esto también es para ti. Soy una persona que tiene poco dinero pero quiere empezar ya porque entiende en la importancia del tiempo y quiere ir poco a poco. Genial, también esto es para ti. Vamos a poder ver cómo crear un plan de ahorro. ¿Eres una persona que no obtiene resultados ahora seleccionando activamente las empresas que tienen cartera? Genial, esto también es para ti, para que veas cómo puedes establecer un plan de inversión que en principio puedes backtestear, puedes mirar cómo ha funcionado en el pasado para tener no la certeza, porque no tenemos al 100% siempre la certeza de lo que va a pasar en el futuro, ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí poder saber cómo se va a comportar esa cartera a lo largo del tiempo, qué riesgo tienes, cuánto te va a caer de máximo, qué rentabilidad puedes obtener, todo eso y mucho más en el curso que vamos a ver ahora. Por favor, no olvides apoyar el contenido si quieres más cursos de estos, suscribirte, dar like, compartirlo con tus amigos, me ayudas muchísimo. Lo primero, las 5 ventajas de invertir en ETFs comparadas con otros productos de inversión, porque aquí entra la pregunta, si ya sabemos la importancia de invertir, y enseguida vamos a ver por qué invertir ya no es una opción, es una obligación, lo vamos a ver, igual que es una obligación cuidarse la salud es una obligación, hacer deporte es una obligación, que no quieras hacerlo, oye, eso cada uno elige, pero debería ser una obligación contigo mismo, porque es lo que te va a permitir seguir adelante, y la inversión vamos a ver que antes podía llegar a ser una opción, ahora cada vez más va a ser una obligación y vamos a ver por qué. Las 5 ventajas de invertir en ETFs con otros productos. ¿Por qué no, Javier, directamente comprar una acción o hacer value investing o incluso tú que haces factor investing y usas muchos temas factoriales para decidir inversiones y demás? ¿Por qué no aplicar ese tipo de inversión? Bueno, lo primero es el tiempo. Yo entiendo, por ejemplo, yo estoy todo el día mirando los mercados, todo el día analizando empresas, todo el día viendo lo que está pasando, porque al final es lo que hago y es lo que me gusta. Pero entiendo que hay gente que pues se dedican a otras cosas, son médicos, son ingenieros, son lo que sean, lo que les guste, lo que les apasiona y tienen su profesión. Entonces entiendo que no todo el mundo puede dedicarle el tiempo que le dedico yo, ni todo el mundo va a dedicarle el tiempo que le dedican los analistas que están en las grandes gestoras, que son el triple de inteligentes que yo y que pueden analizar miles de números a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo también, y pueden analizar miles de empresas y tienen a los mejores, pagándoles los mejores sueldos y demás, las grandes gestoras. Por lo que, ¿cómo vas a veces es difícil sobre todo en empresas más grandes, ahí te tendrías que ir a empresas que no están dentro del radar de las grandes gestoras, pero sobre todo en empresas grandes es difícil encontrar una ventaja competitiva con respecto a otros analistas de grandes gestoras o grandes bancos de inversión, ¿no? Por lo tanto, el tiempo es importante. No quiero que este sea tu trabajo. Quiero que puedas encontrar una forma de invertir, cada uno puede dedicarle el tiempo que quiera, ya veremos que va a haber opciones en función de la estrategia que escoja cada uno. ¿Me gusta algo más activo? Pues obviamente le tienes que dedicar más tiempo, pero puedes ganar más dinero. ¿Me gusta algo más pasivo? Pues no tienes por qué dedicarle mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo adaptar el tiempo a cada una de las personas en función de su estrategia y lo que quieran hacer. Oye, este no es tu trabajo, perfecto, puedes invertir igualmente, puedes generar un plan de ahorro igualmente, y eso es lo que quiero que quede claro con este curso, porque este curso no está destinado a gente que quiera dedicarse a la bolsa profesionalmente o dedicarse a la inversión profesionalmente, que también, pero está destinado también a esa gente que tiene su profesión y tiene sus cosas, ¿no? Luego porque te vas a quitar dolores de cabeza. Eso lo primero. Muchas veces, puedes acertar en lo que se denomina top-down, ¿no? Cuando uno parte de arriba abajo, empieza por la macro, luego va al sector, luego va a la industria y luego acaba seleccionando la mejor empresa, ¿no? Imaginaos que yo quiero invertir en el sector comunicaciones, pues puedo hacer eso, ¿no? Puedo empezar a desglosar y ver, vale, cuál es la mejor empresa, cuál es la que cotiza los múltiplos, pero luego tengo que entender la empresa, tengo que centrarme, tengo que mirar un montón de cosas, ¿no? Tengo que valorarla y demás. Claro, ahí te quitas muchos dolores de cabeza porque directamente podría coger y decir, vale, pues voy a coger un ETF que replique el sector comunicaciones porque es donde quiero invertir. Y ya está. Y me quito dolores de cabeza. O quiero invertir en renta variable estadounidense, pues en vez de elegir las mejores empresas y tener que analizarlas, voy a coger un índice. Los índices están desarrollados
sobre todo, por lo menos, no sé cómo funcionan todos los índices en el mundo, pero los estadounidenses están desarrollados para tener ese sesgo de supervivencia, porque si las van sacando y metiendo empresas del índice, las empresas que suben en capitalización bursátil y que empiezan a ser más grandes, las acaban introduciendo en el índice, y las que empiezan a caer, incluso acaban cotizando. Hay una normativa en Estados Unidos que no puedes cotizar durante tanto tiempo por debajo del dólar, si no te sacan de los índices. Entonces, en sí, el propio índice ya tiene un sesgo de supervivencia, y por eso la inversión pasiva también se ha vuelto tan popular. Luego veremos que también luego hay que matizar, ¿eh? No soy ni muy fan, vais a ver que no soy un forofo de la inversión pasiva, que hay muchos. Y es como, no, si inviertes en el S&P 500 te vas a hacer rico y millonario en 50 años o en 40 años y vas a tener miles de millones. Ya, pero ¿y si el S&P 500 no es un índice que lo haga bien? Nos basamos en el sesgo de supervivencia de que estamos analizando los índices que lo han hecho bien y no los índices que lo han hecho mal. Por ejemplo, tú coges el Nikkei 225 en Japón y verás que eso no ha sido una estrategia muy ganadora. Pero bueno, vamos a ver cómo en la inversión pasiva podemos evitar eso sin ser un forofo, sin ser un hooligan de la inversión pasiva. Podemos aprovecharnos también de sus ventajas. Lo tercero, el dinero. El dinero importante porque, claro, los ETFs nos ahorran mucho dinero. Los gestores de inversión activa cobran unas comisiones bastante elevadas. Y vamos a ver luego cómo las comisiones pueden evaporar mucha parte de tu rentabilidad, sobre todo en largos periodos de tiempo. Claro, la comisión a un año, realmente si vas a tener una posición un año no importa mucho, pero si vas a tener una posición durante 10 años, es una diferencia abismal, y lo vamos a ver luego. Cuando aplicamos estrategias que en el largo plazo han funcionado, por ejemplo, una estrategia que está medida como la cartera permanente, que luego veremos, o una estrategia conocida como la 60-40, todas estas estrategias que llevan años backtesteadas en el tiempo, normalmente si las replicamos podemos obtener una buena rentabilidad, o una rentabilidad similar a la del mercado. Por tanto, no tenemos que hacernos el héroe e intentar buscar tener un 60% de rentabilidad. Obviamente no es necesario, pero sí que podemos a veces también con estrategias activas hacer unos buenos años incluso con ETFs. Podemos ganar incluso mucho dinero con ETFs porque podemos gestionar una estrategia activa, y lo vamos a ver luego también. Requiere que te involucres más y requiere que le dediques más tiempo, pero se puede hacer también. Se pueden hacer cosas muy interesantes con los ETFs. Y por último, como hemos dicho, una de las ventajas también es para los que os dediquéis a esto a nivel profesional o os queráis dedicar y vayáis a ser agentes, asesores y demás. Sí que es verdad que en España no hay todavía una popularidad muy grande con los ETFs, a diferencia de otros países, porque en España tenemos lo que se denomina el IRPF traspasable. Y es una ventaja a nivel fiscal donde tú todo lo que acumulas de plusvalías en un fondo, siempre y cuando el fondo sea IRPF traspasable, puedes trasladar esas plusvalías sin declarar. Puedes traspasar tu dinero a otro fondo sin tener que declarar, y ya declararás cuando vendas parte o vendas todo esas plusvalías que vas arrastrando, ¿no? En los ETFs esto no es así. En España, a nivel fiscal, sería como las acciones. Cada vez que compras y vendes, aunque vayas a comprar otro ETF, tendrías que declarar esas plusvalías o minusvalías. Por tanto, sí que es verdad que en España los fondos tienen esa ventaja fiscal. Aún así, vamos a ver que muchas veces esa ventaja fiscal no compensa con el coste que tienen estos fondos. Y luego, si miramos a nivel internacional, ya veréis, yo he hablado con mucha gente que cada vez pide más o exige más ETFs para sus carteras y pide que la gestión se le haga en ETFs. ¿Por qué? Pues porque es más barato y también porque uno puede hacer estrategias un poquito más activas, ir moviendo un poco más la cartera sin tener que invertir y desinvertirse de un fondo de inversión que, sobre todo para recoger el dinero, a veces tarda unos cuantos días, ¿no? Por tanto, a nivel internacional mucho cliente está demandando estos ETFs, esta cartera de ETFs para sus inversiones, para su portfolio, por lo que es interesante formarse en este producto que cada vez está ganando más popularidad y cada vez lo exigen más los clientes. Por lo tanto, hemos visto un vehículo para todo tipo de perfiles y estrategias, sobre todo a bajo coste. Esto es lo que más habría que destacar. Para personas que buscan invertir los ahorros en piloto automático, ¿vale? Vamos a ver cómo eso les va a servir este curso. Para personas también que busquen cubrir su cartera o incluso hacer trading. Por ejemplo, tú tienes tus posiciones largas, Apple, Microsoft, lo que sea, y buscas cubrir tu cartera porque el índice va a bajar, pues los ETFs te pueden ayudar a hacer eso. O buscas cubrir la divisa porque crees que el dólar va a bajar y claro, todas tus posiciones están en dólares.
¿cómo no mermar mi rentabilidad si el dólar baja de mis posiciones en dólares? Sí, le puedo ganar mucho a la subida de Apple del 15%, pero si el dólar baja contra el euro, le estoy perdiendo por ese lado. ¿Cómo cubro ese movimiento? Pues también para ti va a ser este curso. Acceder a todos los activos que queramos. ¿Te interesa invertir en ciertas temáticas, ciertos sectores, ciertas industrias que siempre te han llamado la atención, que crees que van a ser el futuro, pero no sabes cómo hacerlo? Pues también te vamos a enseñar cómo encontrar esos ETFs. Diseñar estrategias y medir los resultados históricos. Cómo medir estrategias si funcionan. Calcular ratios de riesgo. Calcular también drawdown. Calcular la rentabilidad comparada también con los índices principales. Pues eso también se puede hacer. Diseñar estrategias con ETFs, porque tú puedes recoger el activo como tal y medir cómo se ha comportado el ETF, ¿no? Aplicar estrategias activas de inversión también y crear una cartera a largo plazo a nuestra medida, por supuesto, porque nos ofrece muchísimas opciones. Y antes de entrar en materia, tenemos que abordar cuál es el gran problema que parecía del futuro, pero realmente es del presente. Y vamos a hablar sobre todo en términos económicos, porque podríamos hablar en temas sociales, muchas cosas que hay ahora mismo, pero sobre todo en tema económico hay muchas cosas a destacar. Lo primero, los precios crecen más rápido que los salarios. En los últimos años lo hemos vivido. Hemos vivido una inflación que ha estado en el doble dígito y lo hemos experimentado, y tú mismo lo has experimentado, yendo a echar gasolina, yendo a comprar, salir a cenar, lo que sea, has visto cómo la vida se encarece y el salario no crece al mismo ritmo. Por lo tanto, eso es un problema y es un problema que posiblemente se siga desarrollando en el futuro. Las pensiones son inexistentes. No va a haber pensiones, obviamente les queda poco y es uno de los esquemas piramidales que sostiene ahora mismo Occidente y que es inviable, simplemente por una razón esencial, y es que las familias, las personas, sobre todo, cada vez duran más, cada vez viven más tiempo. El envejecimiento de la población se ve y se ve claramente. Y además, cada vez hay una menor demografía, hay un menor crecimiento demográfico, sobre todo en los países occidentales. Eso hace que las pensiones posiblemente sean inexistentes para nosotros. La presión fiscal va en aumento. Cada vez la presión fiscal es mayor, por lo tanto, los salarios no crecen al ritmo de la inflación, la presión fiscal es cada vez mayor, incluso como decía el gran Milton Friedman, lo que aprovecha el gobierno es para ese impuesto oculto que es la inflación. Tú ya simplemente, si el coste de la vida sube y tu salario incluso incrementa un poquito, ya te metes en un tramo de IRPF mayor, por lo tanto incluso acabas pagando más impuestos, además de ese impuesto oculto que es el de la inflación, que es el de los gobiernos, porque al final la inflación es culpa de los gobiernos por depreciar su divisa, por endeudarse como lo están haciendo. Divisas colapsando. Hemos visto divisas que han caído hasta un 80-90%. Una barbaridad. Ya no valen nada. Antes valían, hace unos años valían, ahora ya no valen nada. Todo esto es importante porque, claro, también tenemos que saber cómo invertir nuestro dinero no solo para generar rendimientos, sino también para protegerlos. Y, por supuesto, la mayor carga fiscal, presión fiscal, era lo mismo. Fijaros un gráfico que me gusta mucho de John Aldecoa, lo cogí de su blog, un blog súper interesante, el tema monetario y de banca, y dice el gran problema bueno, esto lo digo yo, es el gran problema del presente, pero él lo que muestra es cómo ha caído el poder adquisitivo del euro. Y hablamos una de las divisas que más estables se mantienen junto con el dólar estadounidense. Pero fijaros la caída del poder adquisitivo del euro, también la del dólar, pero imaginaros otras divisas que han caído mucho más. Por otro lado, se proyecta que la deuda de Estados Unidos alcance un 181% del PIB en 2053. ¿Qué va a significar esto? Pues que posiblemente no solo Estados Unidos va a enfrentarse a unos gastos de intereses cada vez mayores sobre su deuda, sino que tendrá que seguir emitiendo más papel, más deuda, para poder hacer frente a la deuda anterior y al pago de los intereses de la deuda anterior, lo que significa que posiblemente toda esa deuda acabe erosionando también el poder adquisitivo y acabe generando mayor inflación. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues esto ya lo sabéis, invertir ya no es una opción, es una obligación. ¿Y cuáles han sido los activos que generalmente nos han dado rentabilidad? Bueno, pues el real estate, por supuesto, los bonos, el oro y las acciones, lo que más. El SP500 ha retornado un 6,9% de rentabilidad real si miramos depende del periodo que miremos, ¿no? Aquí tenemos una tabla de McKinsey que nos dice que en los últimos 200 años el SP500 ha retornado entre el 6,5% y el 7% de rentabilidad real una vez restada la inflación. Si vemos la rentabilidad nominal desde el 96 hasta el 2022 es del 9%, pero restada la inflación, que hay que restarla obviamente, que es algo que la gente no hace, calcula. Ahora vamos a ver de hecho las calculadoras estas a largo plazo, pero la gente lo que hace es que calcula y te dice, no, vas a generar a 50 años un 15%, un 10%. Venga, acuéstate. Claro, así te saben que
te venden que vas a ganar 10 millones, 5 millones y lo que sea, ¿no? No, la rentabilidad real ajustada es 6,5 aproximadamente desde los últimos 200 años. Eso sí, sesgo de supervivencia. No podemos asimilar que el S&P 500 vaya a hacer un 6,5 también en el largo plazo, por lo que vamos a ser un poquito más conservadores, ¿no? Entonces, ya has visto todo el problema, ¿no? Hemos visto el problema, a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años, y esto es una realidad, ¿vale? No es algo que me esté inventando yo, es algo que dicen muchos expertos, y obviamente la falta de pensiones para nosotros, una demografía que va en declive, un envejecimiento de la población que habrá que cuidar a los mayores porque van a durar más y por tanto pues habrá que el gasto en sanidad será mayor, el gasto en mantenerles será mayor. Todo eso, junto con un endeudamiento de los gobiernos cada vez mayor que se enfrentan a un pago de intereses cada vez superior sobre su propia deuda, va a hacer que tengamos que poner a trabajar nuestro dinero. Que ya no sea tan simple como tener tu dinero en el banco y mantenerlo. Las cosas han cambiado, ya no es así. Y lo llevamos diciendo años y se está viendo. En los últimos 3 años, el que no ha invertido ha perdido una barbaridad de poder adquisitivo. Una barbaridad. Se está viendo ya. Por lo tanto, ahora estás tú o una persona que se está enfrentando a esto por primera vez y no sabes por dónde empezar. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. ¿Cuál es el gran problema también? No solo de los que no saben por dónde empezar, sino los que ya han empezado. Hay muchas veces que gente ya se ha volcado al mundo de la inversión, pero ha tenido una mala experiencia. ¿Y por qué ha podido ser? Fijaros, una tabla muy interesante de JP Morgan que nos muestra la realidad es que el retorno medio del inversor individual es de tan solo el 2,9%, mientras que el S&P 500 hace un 7,5%. ¿Por qué el inversor individual, que tiene de hecho una rentabilidad menor que las viviendas, que los bonos, que una cartera 40-80 o 60-40, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el inversor individual gana tan poco dinero, tiene una rentabilidad tan mediocre? Pues porque no adaptan la inversión a su estilo de vida. Yo creo que es el principal problema. Fijaros este gráfico tan interesante de Sam Rowe que muestra el tiempo medio de posesión de una acción. Esto es uno de los grandes problemas también, pero ya no es económico, sino afectará a nivel económico, pero también a nivel social. La población cada vez demanda las cosas más rápido, es más impaciente, necesita todo ya. Entonces, fijaros cómo, de hecho, esto se traslada también a las bolsas, donde vemos que el tiempo medio de posesión de una acción en Estados Unidos es cada vez menor. Fijaros cómo ha caído. En el 77 la gente compraba una acción y la mantenía como mínimo 5 años. Ahora la media de mantenimiento es de 10 meses. 10 meses. Por lo tanto, las probabilidades de perder son cada vez mayores. Lo que si tuviese que mojarme y dar una explicación, creo que es porque la gente aborda el mercado sin saber su situación concreta. Creen que simplemente replicando lo que hace otra persona porque hace trading y le va muy bien o porque tiene una cartera de value investing y sabe identificar oportunidades perfectas, creemos que eso es nuestra forma de invertir y creemos que eso nos va a funcionar también a nosotros, pero nos topamos con problemas de tiempo, de dedicación, de experiencia y obviamente todo eso hace que no podamos obtener los mismos resultados que otras personas que se dedican activamente o que llevan años haciendo esto, ¿no? Por lo que de ahí que el retorno medio del inversor posiblemente sea tan bajo, porque el inversor entra en la bolsa y le han vendido que es una cosa fácil, que es una cosa rápida, que es una cosa para ganar dinero muy sencilla y para hacerte millonario, y luego se topan con la realidad, se creen que eso es así y se topan con la realidad de que tanto movimiento de las acciones está bien si eres una persona experimentada, pero para la gente que no tiene tiempo, para la gente que no le puede dedicar mucho análisis, pues obviamente no es lo más óptimo. De hecho, fijaros una tabla muy interesante también de JP Morgan, y es que dice, mide cuál sería tu rentabilidad en función del periodo que mantengas el activo. Fijaros que cuando mantienes más de 10 años, bueno, vamos a mirar primero un año. Fijaros que cuando mantienes un año, un activo, por ejemplo las acciones, puedes tener rentabilidades de hasta el menos 40% hasta el 47%. Genial, te puede ir muy bien o muy mal. Puede ser prácticamente un casino. En el largo plazo es cuando esto se estrecha, es cuando esto se vuelve más ceñido. Y fijaros que en el largo plazo, a 20 años vista, determinan que la rentabilidad, y calculados de 1950 a 2022, de poseer acciones, cuando es a 20 años vista, puedes estar en un 6 de mínimo hasta un 17 de máximo. Fijaros que aquí la rentabilidad ya no se torna negativa. ¿Significa esto que es imposible perder dinero cuando pasan 20 años? Hombre, imposible no, todo es posible, pero es bastante improbable. Es bastante improbable. Es improbable que si mantienes una cartera de acciones a 20 años le pierdas dinero. Obviamente depende del mercado, depende de qué tipo de acciones y demás. Pero como vemos según dice JP Morgan, pues las probabilidades de perder dinero disminuyen muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, si tenemos unos inversores que simplemente compran a 10 meses y buscan esa gestión activa de media y se dan cuenta, llegan de primeras al mercado y empiezan a hacer eso, pues obviamente es normal que palmen. Es normal que palmen. Algunos ganarán mucho dinero
y otros perderán mucho dinero y ahí es cuando se van. Se van del mercado y dicen, esto es una estafa, esto no me gusta, esto me han dicho que me iba a hacer millonario, he comprado una acción y me ha caído un 60%. Vale, no han adaptado un plan de inversión a su estilo de vida. No han encontrado ese plan de inversión a su estilo de vida. Y ese es el problema. Por lo tanto, antes de entrar en el curso, porque ya vamos a abordar tema más técnico, ¿para quién es este curso de inversión? ¿Para quién es y para quién no es? Espero que esta introducción, una larga introducción, pero que es para sentar sobre las bases sobre la mesa, te ayude a decir, vale, ¿me interesa seguir con ETFs o no me interesa? Para que lo sepas antes de perder más tu tiempo, ¿no? ¿Para quién es? Para personas que buscan crear una cartera de inversión en base a su estilo de vida y ahorro, ¿vale? Para todas esas personas, bienvenidos, porque este curso es para vosotros. Para avanzados que busquen implementar ETFs en su operativa, incluso gente que ya invierte, pero busque ver cómo utilizar los ETFs en su operativa también y cómo les pueden servir para ciertas cosas, ya sea cobertura, ya sea acceder a activos que no controla y demás. Para inversores pasivos también, que buscan rentabilizar sus ahorros en piloto automático, sin necesidad de ser expertos ni dedicarle tiempo. Todas esas personas que se dedican a otra cosa y quieren invertir, pero buscan invertir de una forma, una estrategia que funcione, pero sin dedicarle cientos de horas, ¿no? Ni hacer mucho toqueteo. Y para inversores avanzados que buscan pues más estrategias activas, coberturas, incluso trading con ETFs, que también se puede hacer. ¿Para quién no es? Para gente que crea que esto es dinero rápido y a corto plazo, ya hemos visto que no. Ya hemos visto que, de hecho, cuanto menos tiempo estés en el mercado, más difícil es ganar dinero. Obviamente lo puedes hacer, pero tienes que tener mucha experiencia, que ese es el problema. No estoy diciendo que el trading no puedas ganar mucho dinero, lo puedes hacer, pero tienes que tener mucha experiencia y llevar bastantes años haciéndolo para que te funcione, ¿no? Para gente que no esté dispuesta a tener el hábito de invertir sus ahorros, obviamente si no tienes un hábito, pues no te va a funcionar, ¿no? Puedes empezar un poco a decir, voy a destinar 1.000 euros a esto. No te va a cambiar la vida 1.000 euros. Tiene que ser algo que tú pongas tu dinero a trabajar con el tiempo, ¿no? No todo tu dinero, pero parte de tu dinero. Para gente que quiere hacer trading en activos muy especulativos, esto no es, porque para eso tenéis otro tipo de activos, opciones, derivados, otro tipo de futuros, otro tipo de activos, ¿no? Para gente que no te dedique tiempo a informarse y a saber qué productos son los mejores, para su caso y qué herramientas tiene a su disposición para conseguir los objetivos. Claro está que aunque no le vayamos a dedicar mucho tiempo, porque esto también es para gente que busca una inversión pasiva y que vaya en automático, hay que hacer un cierto trabajo. Esto no es llegar y depositar tu dinero y largarte en lo primero que veas. Hay que hacer cierto trabajo de campo y aquí ya los que estéis y llevéis tiempo ya en el curso viéndolo, pues ya le estáis dedicando ese tiempo de campo, ¿no? Fijaros la calculadora, ¿vale? Posiblemente os hayan metido en algún sitio en esta calculadora donde os dicen, os voy a dejar de hecho abajo para que hagáis vuestros cálculos, donde os dicen, si tú metes 1.000 euros y sumas cada mes 200, tal, te vuelves millonario en 10 años. Vale. A ver, esto, el problema que, de nuevo, están los hooligans y están los que adoptan la calculadora de forma razonable, ¿vale? El efecto compuesto es una realidad y el efecto compuesto funciona. Por lo tanto, reinvertir las ganancias o reinvertir lo que estás generando en el tiempo puede generar un efecto exponencial. Pasas de tener una rentabilidad lineal, como estamos viendo aquí, simplemente por aportar dinero, a reinvertir ese dinero, pues pasar a una rentabilidad exponencial. Y eso es todo lo que importa. No importa ni la cantidad, ni el dinero, ni tal. Lo que importa es que con el tiempo, y las dos variables más importantes son la cantidad que asignas cada mes, o cada trimestre, o cada año, y el tiempo que tengas por delante. La rentabilidad luego no importa tanto, obviamente sí que cambia un 1% más o un 1% menos en el tiempo durante 30 años anual de media, claro que cambia, pero incluso con rentabilidades bastante bajas se pueden obtener buenos resultados, ¿no? De hecho, he querido poner un capital inicial de cero porque muchas veces la gente el miedo que tiene es el acceso a la inversión. Dicen, oye, yo tengo $0 para empezar, ¿cómo empiezo? Pues no importa el capital inicial, ¿vale? $0 he puesto en esta calculadora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que empezar con cero. ¿Qué vas a hacer? Asignar $400 al mes a esta cuenta de ahorro. Ya sean 400, ya sean 100, cada uno tiene que hacer sus cálculos, ¿vale? Esto no va a ser tu caso. Cada uno hace sus cálculos con el tiempo que tiene y las cosas que tiene, ¿no? Pero imaginemos una persona que asigna $400 al mes para invertir, lo hace durante los siguientes 35 años, ¿vale? Y obtiene una rentabilidad del 5,5% real. Aquí la diferencia es que hay que poner la rentabilidad real, no tanto la rentabilidad nominal. Fijaros que hemos dicho que el SP500 tiene rentabilidad real ajustada a la inflación un 6,5, 7. He querido reducir un punto porcentual para ser un poco más conservador e incluso un 5,5 durante 35 años me parece algo bastante precipitado. Igual a lo mejor asignaría un 5 o un 4,5. Pero fijaros que haciendo eso podríamos tener nuestra propia pensión. A 35 años vista, cuando terminemos de trabajar, podríamos tener $500,000 para nuestra pensión. Habiendo invertido $400 durante X meses, que serían este total, ¿vale?
Este sería el total invertido y esto es lo que generamos simplemente por invertirlo. Por lo tanto, si lo ahorramos en un banco, esto es lo que vamos a tener. Si lo invertimos, esto es lo que podríamos tener. Obviamente también puede ir mal y esto es una media y hay que ir a largo plazo y obviamente hay años que van a ser muy malos y donde tu balanza va a caer muchísimo, pero luego hay años donde puedes recuperar, ¿no? Simplemente para ver un poco el poder del largo plazo, pero esto no es ni mucho menos un ejemplo real, simplemente hay que poner, cada uno debe un poco hacer sus cálculos para ver cuáles son las posibilidades de lo que se puede obtener, ¿no? Entonces, vamos en materia. ¿Qué son los ETFs y por qué se están popularizando ahora? Bueno, los ETFs se encuentran dentro de la categoría de algo que se llama un producto que se denominaría ETP, que básicamente son Exchange Traded Products. Productos que se intercambian, pues exchange, en el mercado secundario, en las bolsas. Y aquí encontramos distintas categorías dentro de los ETPs. Tenemos tres principales. Están los ETN, que se denominan las Exchange Traded Notes, que se desarrollan en 2006 y son para acceder, por ejemplo, a activos de difícil acceso, ¿no? Como por ejemplo la deuda. Los ETCs, que son los que sobre todo son de commodities o materias primas o metales, replican el comportamiento de una materia prima o metal. Pues, por ejemplo, puede haber un ETC del petróleo, del oro, de la plata, de lo que sea, ¿no? Y luego están los que vamos a ver hoy, que son los ETFs, que son los Exchange Traded Funds, básicamente fondos de inversión, básicamente que se podrían denominar así intercambiables, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Un fondo cotizado, se suele decir en español. Fijaros, ¿cómo funciona un fondo cotizado? ¿Vale? A diferencia de un fondo de inversión. Bueno, pues está el emisor del ETF, ¿vale? Que es el que crea el ETF. Puede ser una gran gestora, iShares, BlackRock, Vanguard, Amundi, cualquier gestora, ¿no? Grande. SPDR, cualquier gestora que es el issuer, el emisor, crea un ETF. Es como crear un fondo, básicamente. Crea un ETF, lo que pasa, ¿qué hace con el ETF? Bueno, el ETF tiene que dejar claro cuál va a ser la estrategia. ¿Qué va a hacer el ETF? ¿Va a replicar un índice pasivo? ¿Va a comprar un sector únicamente? ¿Va a invertir en una industria específica? ¿Va a comprar las acciones de una industria específica? ¿No? Hay ETFs para todo, ya lo vamos a ver luego, que hay muchísimas opciones con los ETFs. Pues básicamente el ETF, por ejemplo, vamos a decir un ETF que replica el SP500, ¿vale? Sería el ejemplo. Vamos a decir un ETF pasivo que replica el SP500. Luego ya vamos a entrar en materia de la diferencia entre réplica física, réplica sintética, de acumulación, distribución. Luego ya en uno de los siguientes capítulos veremos las características de los ETFs y cómo identificarlas y qué es cada cosa. Pero vamos a ver que es un emisor, vamos a decir que es Amundi, que quiere hacer un ETF del SP500, replicar el índice SP500 y para eso lo va a hacer con réplica física, ¿vale? Para que sea la más fácil y luego ya entramos en réplica sintética. Réplica física lo que va a hacer es comprar todas las acciones del SP500 con sus pesos, las va a comprar y las va a meter en el ETF, ¿de acuerdo? Entonces va a replicar exactamente el SP500. Va a generar luego lo que se denominan las acciones del ETF, como si fuesen unas participaciones, pues va a hacerlo con acciones y esas acciones las va a volcar al mercado. Entonces esas acciones salen a cotizar al mercado secundario, a las bolsas, y tenemos, este ETF puede cotizar, pues ya sea en la bolsa del New York Stock Exchange, en el NYSE, puede cotizar a lo mejor en el London Stock Exchange, puede cotizar a lo mejor en la bolsa de Viena, en la bolsa de Alemania, donde sea, ¿no? Incluso hay ETFs que cotizan en varias bolsas. Entonces sale el ETF y entonces ya hay comprador y vendedor, y el ETF cotiza como una acción, comprando y vendiendo ese ETF y ya está, ¿vale? Entonces, así es como funciona un ETF. A diferencia, la principal diferencia, porque uno dirá, ostras, esto es igual que un fondo de inversión. Bueno, la principal diferencia entre el ETF es que a veces algunos son pasivos, por ejemplo el SP500, y entonces llevan unas comisiones muy bajas. Y la diferencia principal es que cuando tú compras un fondo de inversión, tú eres partícipe del fondo, no estás comprando acciones en un mercado, sino que tú das tu dinero al fondo, entras en el fondo y luego te tienes que desinvertir del fondo cuando quieres salir, tienes que liquidar tu participación. Esto es más bien como comprar acciones. Puedes comprar y vender en el día. Yo puedo comprar este ETF de Amundi ahora y venderlo 2 minutos después. Y si el ETF ha subido un 2%, pues eso que me llevo, ¿no? Además, el fondo de inversión hace el cierre diario y te informa diariamente de cómo va el valor de la participación, pero es que la acción del ETF está cotizando todo el rato, mientras el mercado en el que cotiza esté abierto. Entonces, si abre el NYSE ahora a las 3:30 en España, si este ETF que cotiza ahí, puedo ver el ETF cómo cotiza.
Entonces puedo ver, y se va a mover igual que el SP500 porque está replicando el SP500. Entonces puedo comprar el ETF, venderlo, etc. Es una forma de exponerme también a los índices, porque los índices no los puedo comprar. No me voy a comprar todas las posiciones del índice. O no quiero entrar en futuros o en activos derivados distintos. Pues puedo comprar un ETF, ¿no? Directamente que replique eso. ¿Por qué se están popularizando ahora? Bueno, pues hemos dicho, son fondos de inversión cotizados cuyas participaciones son negociadas en el mercado de valores y su precio fluctúa a diario, como con las acciones. Su política de inversión consiste en replicar la composición de un índice bursátil, ya sea de renta variable, divisas, estrategias sectoriales, smart beta, industrias, etc. Obviamente los ETFs nacieron con la idea de replicar la composición de un índice bursátil, sobre todo para poder hacer inversión pasiva más barata, no tener que tener detrás un equipo gestor. Simplemente el ETF se crea y el ETF replica el SP500 y ya está, y tú lo compras y lo vendes cuando quieras. Y entonces pagas unas comisiones muy bajas. ¿Qué pasa? Que se han ido popularizando tanto los ETFs que se han creado ETFs de todo. De divisas, de estrategias, un ETF que solamente se ponga, que sea long short, o que se ponga, o que coja el momentum de los mejores sectores, o que simplemente recoja acciones que tengan beneficios netos, hay de todo. Luego están se denominan smart beta, ¿no? Que son todos estos que son factoriales, que cogen diferentes características para elaborar ETFs de estrategias, ¿no? Luego tienes industrias, si por ejemplo yo quiero comprar el XLE, que es el sector energético, pues podría buscar el ETF XLE, de hecho el XLE es un ETF del SPDR, y podría comprar el ETF XLE, sector energético, y replicar el sector energético, ¿no? De hecho los ETFs ya no solo nos ayudan a invertir, sino que nos dan una visión del mercado. A veces utilizamos los ETFs para analizar el mercado. Yo personalmente utilizo los ETFs de todos los sectores para analizar dónde está entrando el dinero, incluso ETFs de industrias. Y estos ETFs, como son como las acciones, tienen gráfico. Gráfico en las plataformas donde ponemos los gráficos, ya sea TradingView, Webull, donde sea, y podemos ver esos ETFs cotizar. Entonces podemos ver cómo se mueven en tiempo real, cómo rompen resistencias, cómo van a soportes, y todo eso lo podemos comprar y vender, ¿no? Luego vamos a ver, porque algunos me diréis, ay, pero en Europa yo no puedo comprar el XLE o ETFs estadounidenses. Luego vamos a ver qué pasa con los ETFs que son de Estados Unidos, de emisores estadounidenses y que cotizan en Estados Unidos. ¿Qué pasa a veces? ¿Por qué en Europa no podemos comprarlos desde 2018? Y vamos a ver cuál es la alternativa y qué es lo que podemos hacer. Y ya os digo que se están popularizando tanto los ETFs que todos los ETFs que tengáis en Estados Unidos que queráis comprar, los podéis comprar ya en Europa, por la misma gestora o por otra que lo replica también en Europa, ¿vale? Lo vamos a ver luego cómo encontrarlos. En principio, la inversión en ETF se considera que está destinada a inversores que quieren adoptar una gestión pasiva, ¿de acuerdo? Es decir, replicar la composición y ponderación de los valores de un índice bursátil. Tú quieres replicar el SP500, compras el ETF del SP500, fuera. Ya sea un fondo indexado si quieres o un ETF. Si quieres comprar el ETF del SP500, lo compras. Vale, pero con el tiempo han ido surgiendo, como hemos dicho, más ETFs de diferentes estrategias o temáticas. Y ahora nos permiten también poder hacer una estrategia más activa. ¿Qué posibilidades dan los ETFs y por qué se están popularizando ahora? Vale, vamos a poner tres casos, los más básicos, ¿no? Gestión pasiva, la del medio. Podemos invertir en una cartera de forma pasiva e ir comprando acciones del ETF en función del dinero que queremos aportar. Podemos crear una cartera de ETFs indexados. Luego vamos a ver, de hecho, cómo crear un plan de ahorro de indexados. Vais a ver qué chulo es, porque ya podemos incluso hasta automatizarlo, este objetivo. La gestión activa, por la sencillez de operativa, podemos comprar y vender ETFs en el mismo día. También al existir innumerables ETFs podemos apostar por diferentes temáticas y estrategias. Luego vamos a ver ejemplos de cómo, por ejemplo, rompe resistencia el ETF de comunicaciones, porque además a nivel macro, por el ciclo, le beneficia la situación actual. Me pongo largo el sector telecomunicaciones con el ETF. Pongo un stop loss. Cuando baje me salgo. Ya está, ¿no? Hago un trade o creo que el SP500 va a subir ahora porque ha roto una resistencia importante y porque creo que va a subir durante las próximas semanas. Compro ETF del SP500 y luego lo vendo cuando creo que ya no va a subir más y compro otra cosa. Quiero comprar bonos porque creo que los intereses han subido mucho y que van a bajar y que entonces el precio del bono va a subir. Compro el ETF TLT de alta duración y puedo hacer un trade en los bonos, ¿no? Eso es gestión activa, todo. Pero gestión pasiva, quiero elaborar una cartera a largo plazo con un poco de cada cosa. Quiero un 30%, bueno, quiero hacer una cartera 60-40 tradicional, 60% acciones, 40% renta fija. Pues 60% lo compro en el SP500 o en incluso, si no quiero solo recoger el SP500 porque creo que Estados Unidos no va a ser el ganador en los próximos años, pues puedo coger un MSCI World, el mundo entero,
un ETF de renta variable del mundo entero, 60% lo destino ahí, de mi capital, 40% compro renta fija. Un ETF de renta fija estadounidense, un ETF de renta fija global, un ETF de renta fija, lo que queráis. Y se puede hacer una cartera con eso e ir aportando esa cartera y dejarla en el largo plazo. Luego vamos a ver cómo testear diferentes carteras y demás. Y luego también podemos hacer coberturas o trading. Existe una cosa que es muy divertido, pero también muy, muy, muy peligroso. Y mucha gente habla de los, ya lo criticaron, lo criticó mucho el de Fan Smith, Terry Smith. Critican mucho los ETFs apalancados e inversos, y vais a ver luego por qué, pero también pueden ser muy interesantes para trading, ¿no? Imaginaos un día que yo creo que quiero cubrir la cartera porque creo que va a caer la bolsa, ¿vale? Creo que va a caer, ha habido una noticia horrible o algo va a pasar y quiero cubrir la cartera rápidamente porque tengo posiciones en cartera y no quiero que sufran, ¿no? ¿Cómo cubro la cartera? Puedo coger un inverso. Existen unas cosas que se llaman inversos que replican de forma inversa al índice. El inverso del SP500 replica de forma inversa al SP500. Por lo que si creo que el SP500 va a bajar, compro un inverso, porque el inverso va a subir. Entonces, compro inverso del SP500 y me cubro ante la bajada del SP500. Luego vamos a ver el peligro de los inversos, sobre todo si los mantienes más de 2 días. Luego también están los apalancados y apalancados inversos. Ya se apalanca el ETF en vez de tú. Entonces, si yo quiero, el SP500 ha roto una resistencia y quiero hacer un trade de apenas unos días, porque creo que el SP500 va a subir un 5 o 6%, ha habido una muy buena noticia, se acaba la guerra, no sé qué, y creo que el SP500 va a subir mucho durante unos días, puedo comprar un apalancado, que se denomina, y hay apalancados por 2, por 3, que replican hasta por 3 la posición, y por ejemplo el apalancado del SP500, el apalancado por 3 del SP500 subirá un más 3% cuando el SP500 suba un 1%, por cada 1% que suba el SP500. Pero también si el SP500 baja un 1%, el triple apalancado baja menos 3%, ¿vale? Tenerlo en cuenta, pero no te apalancas tú no necesitas el capital, tú estás comprando la misma acción al mismo precio, pero el propio ETF está apalancado sobre el movimiento que tiene con respecto a lo que hace el índice. Si el SP sube un 1%, el apalancado subirá un 3% si es un triple apalancado, o viceversa. Pero luego vamos a ver el rebalanceo diario que tienen y por qué no se deben mantener más de un día a 2 días. Por eso lo llamo coberturas o trading rápido, ¿no? En general, seguimos desglosando cosas, vamos poco a poco. Una forma muy útil son los ETFs, rápida y barata, de operar todo el mercado. Fijaros el mapa de Finbit, podéis ir a un mapa en la plataforma Finbit, podéis ir al mapa a poner, podéis mirar el SP500 o podéis mirar todas las acciones o podéis mirar el mapa de ETFs. Y todo esto que veis aquí son ETFs. Y están organizados, bueno, ETPs, algunos son ETCs de renta fija, otros ETNs de commodities, otros ETNs de renta fija, pero fijaros en los de renta variable, aquí tenemos US, todo esto es Estados Unidos, y tenemos los diferentes ETFs de las diferentes categorías, el SPY del SP500, el QQQ del Nasdaq 100, el DIA del Dow Jones, aquí tenemos los inversos, claro, como el SP500 ha subido, el inverso ha bajado, pero ha bajado más de un menos 15, luego vamos a ver por qué. Aunque esto es un triple inverso, ¿vale? Esto es un triple inverso del Nasdaq 100. Short QQQ, SQQQ, SPXS, short también del SP, estos son todos inversos, ¿vale? Replican de forma inversa, por eso están en rojo, porque como estos están en verde, pues los inversos están en rojo porque han hecho lo opuesto. Luego tenemos de diferentes sectores, el XLE del sector energético, el XLV del sector salud, el XLK del sector tecnológico, el XOX del sector semiconductores. Este es el short inverso del semiconductores, short semiconductores, el financiero, el XLF, el XLY cíclicas, industriales. Podemos exponernos a lo que queramos porque tenemos todo. Apalancados, triple apalancado del Nasdaq 100, lleva un 100% este año. Lo que sea, ¿no? Podemos incluso identificar por temáticas. Mid caps, small caps, el conocido IWM, que es el ETF del Russell 2000, del índice Russell 2000, ¿de acuerdo? Este sería el ETF, el IWM. Y el IWM lo tenemos como IWO, que sean solo las growth, o IWV, creo que son las value. No, IWN, fijaros aquí. IWN, que son las value, y IWO, que son las growth. Entonces, ya no solo podemos exponernos al Russell 2000, sino que incluso podemos exponernos por temática. Quiero comprar acciones de crecimiento, small caps del Russell 2000, IWO. Tengo un ETF del Russell 2000 de acciones de crecimiento. Quiero solo acciones value del Russell 2000, small caps. Perfecto, IWN. ¿Entendéis? Y así es. Y esto podríamos estar años, pero al final lo que hay que hacer es desarrollar el hábito de conocer los ETFs
uno se los conoce. A mí me vienen a veces y me dicen, Javi, ¿cuál es el ETF? Me preguntan por WhatsApp, Javi, ¿cuál? Quiero el ETF de bonos 7 a 10 años duración. El otro día me preguntaban IEF. Porque ya se te queda, ¿no? Porque los vas siguiendo. Porque todos estos ETFs son muy líquidos, los que veis aquí. Entonces, los puedes seguir en tu plataforma. Al ser tan líquidos y ser los más negociados, aunque luego haya muchísimos más ETFs de lo mismo, pero estos son los más negociados, los puedes seguir en tu plataforma de inversión, en tu plataforma de análisis técnico. Puedes ir viéndolos. Yo puedo poner IWM en Webull o en TradingView y puedo ver cómo se comporta el ETF. Puedo poner IWN y lo mismo, IW lo mismo, XLE lo mismo, XLI lo mismo, ¿no? Entonces te vas quedando con ellos a medida que no solo los usas para invertir, sino también para medir cómo se comporta el mercado. ¿Qué podemos mirar aquí? Yo ya con este vistazo rápidamente de ETFs, del mapa de ETFs, esto creo que es el último año, en lo que llevamos de 2023, de rentabilidad, con este vistazo puedo saber exactamente muchas cosas de las que han pasado este año. Por ejemplo, puedo saber que todos los índices estadounidenses lo han hecho bastante bien, pero sobre todo lo ha hecho bien el Nasdaq 100, ha sido el líder. Puedo saber que los semiconductores también han sido líderes junto con el sector tecnológico. De ahí que el Nasdaq 100 lo haya hecho muy bien porque son las 100 más grandes tecnológicas. Incluyen semiconductores, pero también tecnológicas. Sé que el segundo ETF que mejor lo ha hecho es consumo cíclico, por lo que sé que si son las cíclicas las que se han comportado bien, posiblemente la economía haya aguantado más de lo que se esperaba, porque las cíclicas van más ligadas al ciclo económico. Las defensivas, si miro defensivas, ¿qué sectores son defensivos? Salud y consumo básico, que es XLP y healthcare, veo que se han comportado peor en el año, por lo que veo que los sectores defensivos todavía no lo están haciendo bien porque todavía no ha llegado la recesión. Ya, ¿veis? Desgloso muchas cosas rápidamente. Veo también que dentro de las acciones, lo que mejor lo ha hecho, de primeras hemos visto el Nasdaq 100, que son las 100 tecnológicas más grandes, pero luego veo que el RSP, que es el SP500, igual que el SP500, pero el equal weight, RSP le asigna todo el mismo peso a las acciones del SP500, a las 500 acciones, mientras que el SP500 no, el SP500 va por capitalización. Veo que lo ha hecho solo un 1,82%, por lo que veo que realmente han subido pocas acciones de todos los índices. Miro aquí la categoría de capitalización en esta columna y veo que están las grandes, las large caps, muy verdes, pero luego veo que las mid caps y las small caps incluso están en rojo, por lo que veo que las que han subido son las grandes. Y así te haces, ya solo haciendo esto, tienes un análisis de lo que está pasando a nivel macro bestial, a lo que está pasando a nivel de intermarket analysis que está pasando dentro del mercado. Brutal, ¿no? Y todo eso pues te ayuda también a tomar posiciones, a ver un poco en lo que puedes invertir, ¿no? Ostras, las small caps no han tirado, quiero abrir un ETF de small caps. Porque voy a poner un poquito en small caps, porque creo que si finalmente no hay una recesión y finalmente todo va bien, creo que están ahora baratas y puedo invertir en small caps. Compro un ETF de small caps. ¿Que quieres ETF de small caps solo de valor? Compro un ETF de small caps solo value, ¿no? Entonces es múltiples infinidades de posibilidades, ¿no? Fijaros, aquí tenemos algunos ETFs de Smart Beta temáticos y vemos industrias, agua, podemos invertir en ETFs de agua, de gold mines, de fintech, de alimentos, de hidrógeno, de cannabis, de defensa. Hay muchos ETFs. A ver, yo no soy partidario de comprar ETFs de este tipo, temáticos así, porque sí, en plan, creo en el blockchain, voy a comprar un ETF. Bueno, a ver, si crees mucho en eso y tal, pero siempre analizaría qué hay detrás de ese ETF, ¿vale? Porque suelen ser ETFs que se hacen en plan temáticos para llamar la atención y alguien le dice, voy a invertir en energía limpia, qué divertido, qué chulo, tal, y luego lo compras y es una mierda de ETF, ¿vale? Entonces yo miraría muy de cerca, esto nunca lo haría, simplemente me conocería yo los ETFs que hay sobre ciertas cosas e invertiría yo creando una cartera. Pero obviamente eso requiere experiencia y requiere tiempo, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de ETFs disponibles, ¿vale? Hemos visto que hay un universo a nuestro alcance. Vamos a ver los tres tipos que hay. Están los ETFs directos, ¿vale? Que siguen la evolución del índice de referencia o mercado. Por ejemplo, un ETF del SP500 replica el comportamiento del índice SP500. Simple. Un ETF del XLE, del sector energético, replica el comportamiento del sector energético. ¿Cómo sabemos exactamente qué posiciones tiene un ETF en cartera? Porque el SP500 sí tendrá las 500 del índice, pero el XLE, el sector energético, ¿qué acciones tiene en cartera? Pues podemos buscarlo. Simplemente poniendo el ticker del ETF en Google, todos los ETFs tienen una página del emisor. Hemos visto que hay un emisor detrás de los ETFs. Por ejemplo, si es Vanguard o BlackRock o quien sea, tiene que tener una ficha sobre este ETF y te va a decir cuáles son las posiciones que lleva el ETF, ¿vale? Para que lo sepáis. ETFs inversos. Hemos dicho antes los inversos. Replican el movimiento opuesto al índice de referencia. Si es un inversor del SP500, si es un inverso, no hay un inverso, disculpad, del SP500, si el índice baja un -1, el ETF sube un +1.
¿Vale? Se entiende el inverso, ¿vale? Si el índice baja, si el índice sube un 1 y compramos un inverso, el inverso bajará un -1. Hemos visto aquí cómo se han comportado los inversos, ¿vale? Porque los índices han subido, pues los inversos han bajado. Apalancados, apalancan nuestra exposición al índice que replican. No nos apalancamos nosotros, se apalanca el ETF. Por ejemplo, un 3 veces apalancado el SP500 replica el movimiento del SP500 multiplicado por 3. Si el índice sube un 1%, el ETF sube un +3. Si el índice cae un 1%, el ETF cae un -3. ¿Vale? Luego hay también el cóctel, que es inverso apalancado. Puedo comprar un inverso apalancado del SP500, un short es SPY por 3, ¿vale? Y eso es que si el SP500 sube un 1%, no, baja un, sí, bueno, vamos a decir, sube un 1%, mi triple apalancado bajaría un -3%, ¿vale? Si el índice baja un -1%, mi triple apalancado subiría +3%. ¿Vale? Triple apalancado, pero de la posición inversa. Ventajas y desventajas de los ETFs llegados hasta aquí, ¿vale? Porque ahora vamos a entrar más en materia de estrategias y demás. Las ventajas son accesibles desde bajo capital y ahora vamos a ver el impacto de los costes. Compra y venta bastante rápida, ¿vale? Permiten, ya lo hemos dicho, yo me quiero desinvertir rápido porque mañana creo que viene una caída gorda, puedo hacerlo. En los fondos no. En los fondos tardo mucho en desinvertirme, tardas 2 o 3 días en recuperar tu dinero, ¿no? Entonces, para los que hacen una gestión un poco más activa es muy interesante esa compra-venta rápida. Poco o nulo tracking error. Esto lo vamos a ver, ¿vale? Pero el tracking error es cómo replicas a los índices de bien, porque claro, al final un índice es un índice, pero cómo el ETF está consiguiendo replicar la rentabilidad del índice. Algunos se quedan un poquito lejos, ¿no? De ser exactos. La tracking error depende mucho por el tipo de ETF, ¿vale? Hemos visto que había de réplica física o de réplica sintética, que luego lo vamos a ver más en detalle. Fiscalidad es peor que los fondos solo en España, ¿vale? Esto es algo en España, pero lo acabarán quitando lo de los fondos, creo yo, lo del IRPF traspasable, por lo que al final será igual que los ETFs. Poder replicar mercados, sectores o temáticas específicas, eso no hay tantos fondos que lo hagan, mientras que ETFs tienes una barbaridad de ETFs para lo que quieras, para replicar lo que quieras. O sea, sector, industria, estrategia, temática, lo que sea. Poder cubrir las carteras a bajo coste también. Hemos visto que con los inversos o los inversos apalancados podríamos cubrir la cartera unos cuantos días, pero luego vamos a matizar el por qué no hay que tenerlos más de un día o dos. De ahí lo bueno que sea poder vender rápido también. Costes anuales más baratos que fondos, ¿vale? Esto sin duda. Los costes anuales son más baratos que los fondos, por lo menos en fondos de gestión activa, obviamente, si lo comparamos. Obviamente no tiene nada que ver, pero bueno. Pero también en gestión pasiva solemos ver ETFs más baratos. Yo, de hecho, estuve hace 5 años, la primera vez que tocó con los fondos de los ETFs fue en 2018, verano de 2018. Tengo que hacer un proyecto para el fondo en el que trabajaba de cómo sería, nosotros llevábamos un fondo de fondos. Entonces, ¿cómo sería cambiar todos los fondos que llevábamos en el fondo? Sé que uso la palabra mucho fondo, pero es que es así, es un fondo de fondos, era como una cartera global de fondos. ¿Cómo cambiar todos los fondos que teníamos en el fondo por ETFs? Y si habría un impacto para nuestro coste de comisión, porque al final si estamos teniendo tantos fondos en cartera, tenemos un coste anual de todos estos fondos que hay que pagarles. Nos retrocedían parte de ese coste, pero si lo hubiésemos cambiado por ETFs hubiese sido más barato. Y estuve durante 4 meses, creo, trabajando únicamente en medir esto. Y sí era más barato. Era bastante más barato. Sobre todo los ETFs todavía no se estaban popularizando en Europa todavía y estaban empezando y ya se empezaban a ver mejoras en los costes, ¿no? Desventajas. Desde el MiFID II, que entra en regulación en 2018, el KIT es obligatorio en la normativa europea, sobre todo para inversores individuales. No tanto institucional, pero individual sí. ¿Qué quiere decir esto? El KIT es Bueno, ahora lo vamos a ver ahora en detalle, pero es un informativo que tienen que tener, según el MiFID II en Europa, según la normativa europea, que tienen que tener los ETFs. Un kit informativo para los clientes. ¿Qué pasa? Que los ETFs estadounidenses no tienen este kit, ni quieren hacerlo porque les cuesta dinero y tiempo. Entonces dicen, bueno, pues yo no te voy a dar el kit. Y entonces Europa dice, vale, pues los europeos no pueden comprar este ETF. Al final, Europa siempre facilitando la vida a los europeos, ¿no? Como ya sabéis. En Europa hay que buscar las equivalencias de ETF en UCITS, ¿vale? Que serían los que cumplen con la normativa. Y ya hay muchos, Porque sobre todo, si hablásemos hace 2 años, pues no podríamos decir tantos, pero ahora hay muchos, cada vez hay más. Y vamos a ver cómo encontrarlos. Fiscalidad peor a los fondos, ¿vale? Los ETFs, obviamente. Y muchos ETFs europeos cotizan en un mercado con un horario distinto al subyacente que replica. Esto es algo que poca gente comenta, pero es verdad. Si yo compro un ETF del SP500, que es el ejemplo que hemos dado siempre, y lo compro en la bolsa de Londres, la bolsa de Londres tiene un horario distinto a la bolsa estadounidense. El SP500 abre en el horario estadounidense y la bolsa de Londres abre en otro horario. ¿Qué pasa con el ETF? ¿Cómo replica el SP500? Con los futuros, ¿vale?
se mueve con los futuros. Tú solo puedes comprar y vender mientras el mercado en el que cotiza tu ETF esté abierto, ¿vale? Por tanto, tú tienes que comprar y vender el ETF en el momento en el que Londres está abierto, el mercado de Londres, pero el SP500, ¿cómo se va a mover cuando Estados Unidos está cerrado? Con los futuros. El ETF se va moviendo con los futuros. Y al día siguiente abrirá en función de cómo se haya movido el SP500 durante la tarde cuando el mercado de Londres estaba cerrado, ¿no? El coste importa, y más a largo plazo. Fijaros una tabla que os dejo aquí que calculé el otro día, una herramienta. He calculado que, bueno, empiezas con una inversión inicial, esto no importa tanto, haces aportaciones anuales de $2.400 y empiezas con $1.000. Y he comparado que inviertes en dos ETFs, ¿vale? Uno con bajas comisiones, 0,03, y uno con altas comisiones, 0,87. Esto posiblemente podría ser un fondo de inversión mismamente, ¿vale? Y vas a tener un retorno del 7%, 30 años, esto no importa tanto porque no es la prioridad para ver ahora. Pero fijaros, en los primeros años el coste no impacta tanto, al partir del 10º año ya empieza a verse. Pero a partir de 30 años, si vamos a hacer una cartera de largo plazo de ahorro, a partir de 30 años, fijaros el diferencial de costes. Es que fijaros que si hubiésemos tenido el ETF barato, generando la misma rentabilidad durante los mismos años, tendríamos $32.000 más que con el ETF caro. Eso es un añito de salario. Por lo tanto, tengamos que tener en cuenta los costes también, ¿vale? Fijaros que tampoco hay mucha diferencia, 0,03, 0,87. Los costes importan si vamos a ir a largo plazo, si vamos a ir a corto plazo, no. Obviamente, cuanto más pasivo es el ETF, cuanto más replica algo pasivo, indexado y demás, más barato va a ser. Cuanto más temático sea, y por eso os decía los ETFs, cuidado con los ETFs estos temáticos chulos en plan de invierte en agua o invierte en plantas del Himalaya. Guay, pero cuidado las comisiones, ¿vale? Porque a lo mejor son ETFs que te clavan una comisión bestial cuando tú mismo los podrías replicar por menos. Así que cuidado con esas cosas temáticas que nos intentan colocar. Esos Smart Beta o carteras temáticas lo llaman a veces. Cartera temática estudiante. Invierte en tecnológicas, en redes sociales, en tal. Olvidaos de todo eso. Crear vosotros vuestra cartera de ETFs, cogiendo los ETFs más básicos que podáis coger, de índices, de sectores, de lo que queráis, ¿vale? Bueno, vamos a ver el problema de los ETFs de Estados Unidos en Europa. Esto le va a pasar a todos los inversores europeos, y les habrá pasado ya, a los que ya llevéis tiempo invirtiendo en ETFs. Desde 2018 entra en normativa el MiFID II, donde se obliga a que los ETFs tengan el KID, Key Information Document, para los inversores europeos, para todos los clientes. Sin embargo, muchos de los ETFs de Estados Unidos no tienen este KID, por lo que ya no son accesibles desde Europa, por lo que el MiFID II dijo, pues como no tienen el KID, pues los europeos no pueden comprarlo. Al final el que se jode siempre es el ciudadano europeo. Ni Europa, ni el ETF, se jode el ciudadano europeo, que no puede acceder a estos ETFs. Entonces, un ETF como por ejemplo el SPY, el conocido SPY, que es un ETF, por cierto, cuando lo ponéis en la gráfica, seguramente alguien haya puesto en una gráfica SPY en TradingView o en Webull, y eso que sepáis que es un ETF del SP500. Pues el SPY, por ejemplo, no lo podemos comprar desde Europa, porque es un ETF estadounidense y no tiene el kit, pero podemos encontrar la equivalencia en Europa, ¿vale? La equivalencia en Europa. Porque muchas gestoras lo que han hecho ha sido desarrollar la equivalencia del ETF en mercado europeo, replicando el mismo subyacente que los ETFs de Estados Unidos, pero listando el ETF en Europa y cumpliendo con la normativa de aquí. Por lo tanto, es el mismo ETF, solo que posiblemente cotice en euros. Luego vamos a ver el tema de las divisas con los ETFs, ¿vale? Porque tiene truco, porque una divisa, estás comprando un ETF en euros, pero luego la divisa del ETF puede ser en dólares y la subyacente puede ser en no sé qué. Luego vamos a ver el tema de divisas para explicarlo bien, pero si miramos este tema, por ejemplo, el ETF más conocido que replica el índice SP500 es el SPY del SPDR, que es lo que os he dicho. En Europa podríamos encontrar la equivalencia con el ticker SPY5. Casi lo mismo. Lo que pasa es que el ticker no es SPY, es SPY5. Si intento comprar el SPY me va a decir que no puedo desde Europa, el broker, a menos que sea institucional. O podría comprar, algunos decían el truquito, hacíamos el truquito antes cuando no había equivalencias, hacíamos el truquito de las opciones. Comprabas opciones para que te asignasen. Y con las opciones, si te asignaban, te quedabas el ETF, ¿no? Te daban luego la posición del ETF. Pero bueno, eso es más jaleo, sobre todo para los que no están metidos mucho en el mundo. Pero si vemos, tenemos la equivalencia SPY5, por ejemplo. Luego os voy a enseñar cómo encontrar las equivalencias de cualquier cosa que queráis invertir. Y si este sí cumple con UCITS y tiene KIT, por lo que puede cotizar en mercados europeos. Cuidado con los horarios si compramos un ETF en un mercado europeo, pero que replica un subyacente de Estados Unidos. Esto lo hemos explicado antes. Cuando compremos el SPY5, no sé dónde cotiza el SPY5, pero creo que cotizará o en el Euronext o en la bolsa de Londres o en la bolsa de Alemania o lo que sea, ¿no? Vale, pues este SPY5 abrirá, se puede comercializar, comprar y vender las acciones del ETF en el horario del mercado en el que cotiza, ¿vale? Pero replica el SP, que el SP abre en el horario estadounidense. Vale, vamos a ver características de los ETFs. Tenemos réplica física versus
sintética. Y luego vamos a hacer un ejemplo de cómo encontrar los ETFs que queramos, de estadounidenses, pero tenerlos en Europa, que se me olvidó decirlo, pero luego lo vamos a ver. Primero, características de los ETFs. Tenemos la réplica física versus sintética. Esto es una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta. La réplica física consiste en comprar los valores del índice para igualar su comportamiento. Estos se ajustan periódicamente replicando los cambios de la composición y peso de los valores del índice. El objetivo es conseguir que el ETF se comporte igual que el índice. La réplica indirecta o sintética se obtiene con instrumentos financieros derivados. El gestor acuerda un contrato de swap con una entidad financiera, que se compromete a pagar la rentabilidad obtenida por el índice a cambio de una comisión. Vale, esto suena chino, ¿qué significa? Trasládamelo a lo más sencillo, Javi. Réplica física, el ETF, si es del SP500, va a comprar todas las posiciones del SP500. Si no hay 500 acciones en el SP500, hay unas 503 siempre, unas 504 aproximadamente. El ETF va a comprar esas 503, 504 posiciones del SP500 y va a ir ajustando en función de los pesos como varían. Su objetivo va a ser siempre que el ETF se comporte igual que el índice. Entendéis que la réplica física es más costosa, lleva más tiempo y por supuesto va a llevar mayores comisiones un ETF de réplica física. La réplica indirecta sintética nace con un instrumento de swap. Básicamente entre el gestor va a una entidad y acuerda un contrato de swap donde le dice a la entidad, me vas a dar la rentabilidad del SP500. Si el SP500 cierra en más 10, me vas a dar un más 10 y a cambio te voy a pagar una comisión. Entonces, tiene menos tracking error, obviamente, la réplica indirecta, porque es sintética directamente y se coge exactamente lo que ha hecho el índice, pero tiene más riesgo de crédito, porque si la entidad financiera falla y luego no paga esa rentabilidad, entonces es un riesgo de crédito muy elevado, mientras que en el otro tenemos las posiciones, ¿no?, compradas. Entonces, cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un ETF. Réplica física o indirecta, ¿vale? O sintética. Peter Lynch. El de Fan Smith, también Terry Smith, en su libro era bastante crítico sobre las réplicas sintéticas, ¿vale? Pero bueno, hay gente que le gusta comprar solo réplica física, pues puedes comprar solo réplica física. Te voy a enseñar luego cómo mirarlo. Cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un ETF. Bueno, lo más importante también, esto ya son características que van a afectar en nuestra rentabilidad. Acumulación o distribución. ¿Qué son los ETFs de acumulación o ACC o los ETFs de distribución DIS? Que esto es muy común. Vale, pues el ETF tiene que ser siempre de acumulación o de distribución. ¿Qué significa? Acumulación significa que todos los dividendos que recibe por las posiciones que tiene, por ejemplo, SP500, hemos dicho que tiene 500 empresas o 503 empresas en cartera, pues recibe dividendos de esas empresas. Esos dividendos los va a reinvertir en el ETF. Eso es ETF de acumulación. Entonces tú nunca vas a percibir un dividendo del ETF. El ETF nunca te va a pagar un dividendo. Por lo que la única forma de que obtengas rentabilidad con el ETF de acumulación es que esa rentabilidad te vaya creciendo en la plusvalía que vayas obteniendo. Que tu posición vaya reflejando más 5, más 6, más 7% y luego la vendas. ¿Vale? Los de distribución, por ejemplo, se me ocurre un ETF o un ETN de bonos, pues un ETN de bonos, en vez de reflejar el cupón que pagan los bonos en la rentabilidad del ETF, te lo va a distribuir. Te va a distribuir esos cupones de los bonos o esos dividendos de las acciones del SP500. Entonces te van a llegar dividendos del ETF. Tú puedes comprar un ETF que dé dividendos de distribución y te van a llegar dividendos. Incluso hay ETFs específicos de empresas que dan buenos dividendos y donde puedes comprar un ETF de distribución y recibir esos dividendos si quieres como renta. ¿Qué pasa? Que el tema fiscal pues es peor, que no reinvierte esos dividendos, por lo tanto no haces ese efecto compuesto y luego tienes que declarar esos dividendos anualmente, mientras que en la acumulación solo declaras cuando vendas la posición. Entonces, como veis, pues bueno, ya hay que elegir una opción que se ajuste más bien a nuestras preferencias fiscales, ¿no? Luego, otra característica, el coste del ETF. Los ETFs, al igual que otros fondos, cobran una comisión anual continua que se deduce de los rendimientos del ETF. Esto se llama TER, ¿vale? Y es en porcentaje. Y se deduce de la rentabilidad del ETF. Hemos visto cómo impactaría a un TER muy alto y un TER muy bajo antes. Además, tienes que saber que depende del broker en el que compres el ETF, porque necesitas un broker para acceder a los mercados y poder comprar ese ETF. Además, vas a tener que pagar una comisión de compra y venta del ETF. Algunos brokers son gratuitos, otros tienen una comisión muy baja. Enseguida vamos a ver opciones. El tamaño del ETF. Cuanto más volumen tenga un ETF, también está el volumen. Claro, el volumen que tiene el ETF. Cuanto más volumen tiene, más líquido tiende a ser. ¿Vale? Por lo tanto, podemos comprar y vender de forma muy sencilla, como una acción muy líquida. Es lo mismo que si comparo una acción como Apple, que es súper líquida y que constantemente hay compradores y vendedores, a una microcap que no conoce nadie de Canadá oculta de 10 millones de capitalización. Pues obviamente eso es muy difícil deshacer posición o comprar, es muy líquido. Entonces, el tamaño del ETF importa, el volumen importa para que haya buena liquidez.
Y la divisa del ETF. Importante la divisa en que compramos y la ETF. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la divisa? Va a haber ETFs, como hemos visto que todos los ETFs estadounidenses se han tenido que abrir por emisores europeos para poder acceder a ellos, pero replican un subyacente estadounidense. Por ejemplo, se ha tenido que generar un ETF del SP500 para que cotice en mercados europeos con el KIT y sea UCITS. ¿Qué pasa con la divisa? Porque claro, el ETF cotiza en un mercado en euros. Vamos a decir, el mercado alemán cotiza en euros, por lo tanto lo estoy comprando en euros. Pero luego el ETF invierte en acciones del SP500, que están en dólares. Y la moneda subyacente a la que le afectan esas acciones del SP500 es el dólar, porque si el dólar varía, esas acciones les impacta la valoración del dólar. Entonces tenemos lo más importante, que es la moneda del ETF, la moneda que necesita el ETF para comprar sus posiciones. En este caso, si es el SP500, pues va a ser el dólar, porque el ETF necesitará dólares para comprar las posiciones de Apple, Microsoft, etc., todas las acciones del SP500. La moneda comercial es en la que cotiza, en el índice en el que está cotizando, en el mercado, disculpar, pues por ejemplo, si cotiza en el mercado alemán, pues cotizará en moneda comercial euros para los inversores del mercado alemán, porque el mercado alemán está en euros. Y la moneda subyacente es la que más le impacta a las posiciones que tiene el ETF, esta ya más indirecta. Pues como las acciones son todas estadounidenses del SP500, pues el dólar es el que más le impacta a las acciones, ¿no? El movimiento en el dólar es lo que más le impacta. Tiende a ser la misma que la moneda del ETF, por supuesto. Por lo que si compramos un ETF europeo en euros del SP500, la moneda comercial va a ser en euros, vamos a pagar en euros, pero el ETF lo que va a hacer es cambiar esos euros a dólares en ese momento para invertir esa posición en las posiciones del SP500, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener una posición abierta contra el dólar, porque es la moneda del ETF. Por eso la moneda del ETF es muy importante, porque si el ETF está en dólares y hemos comprado ese ETF, pues vamos a tener una posición implícita en el dólar. Luego están los ETFs que se denominan hedge, que podemos cubrir la divisa. Entonces, la divisa se nos cubriría. Por ejemplo, aquí hemos visto, he cogido dos ETFs. He cogido el iShares, todos cotizan en Europa, ¿vale? En euros. Y he cogido el iShares del SP500 sin cubrir divisa y el que tiene cubierta la divisa. Como veis, a 5 años, pues el que no se ha cubierto la divisa tiene una rentabilidad mejor, del 91%, mientras que el que se ha cubierto la divisa tiene una rentabilidad del 62%. También es porque cuando se ha beneficiado mucho el que no tenía la divisa cubierta, cuando el dólar, aquí es cuando se ha, de hecho, el cubierto ha ido bajando más y el que no estaba tan cubierto se ha mantenido más arriba, ¿no? Ha habido una divergencia entre los dos, porque el dólar contra el euro ha subido. En cambio, si miramos en el último año, vemos que el dólar contra el euro ha bajado en los últimos meses y eso lo que ha permitido es que el de con cobertura lo haya hecho mejor que el de sin cobertura, ¿de acuerdo? Vemos que en el último año el de con cobertura lleva un 12%, el de sin cobertura llevaría un 9,22% si cogemos un año atrás, ¿vale? No en 2023, sino un año atrás, desde que hice la captura de la foto, que fue a principios de este mes. Claro, entonces, que sepamos que si compramos un ETF donde la divisa, la moneda del ETF, sea dólares, lo que va a hacer el ETF es en ese momento abrirnos una posición también en dólares y le va a afectar el movimiento del dólar. Si queremos que no nos afecte el movimiento del dólar, podemos hacer lo que se denomina un ETF hedge, que los hay. En este caso, este que estoy cogiendo es hedge, hace referencia a con divisa cubierta. ¿De acuerdo? Así que sepamos que tenemos también esa posibilidad si queremos que no nos afecte el impacto de la divisa. Pero lo que podemos hacer también es crear una cartera donde diversifiquemos un poco en divisas. Pueda comprar un ETF europeo en euros, donde me beneficie el movimiento del euro. Pueda comprar un ETF estadounidense en dólares, donde me beneficie el movimiento del dólar, ¿no? Bienvenidos al capítulo del casino. Inversos y apalancados. Hemos dicho antes qué posibilidades dan los inversos y apalancados para hacer trading, para cubrir carteras y demás, pero tenemos que tener cuidado. Hemos dicho lo que replican, ya creo que ha quedado bastante claro y si no aquí lo tenéis explicado, pero fijaros, gráfico del libro Stocks on the Move de Andreas F. Klenov, que habla de las estrategias de momentum que se pueden automatizar con incluso ETFs, muy interesante, y fijaros aquí que compara, dice, cuidado con los inversos y los inversos apalancados, ¿vale? Aquí tenemos un inverso short ETF y un inverso apalancado, double short ETF, ¿vale? Por 2, inverso por 2. Y aquí el índice. Y vemos que algo claro es que el inverso tiende a bajar, tiende a irse a cero, claro, porque sobre todo si los cogemos de un índice que normalmente tiende a subir, pues el inverso va a tender a bajar. Fijaros un inverso, ¿vale? Este es un inverso triple apalancado del QQQ, del Nasdaq 100.
Por lo tanto, es el Nasdaq 100 por cada movimiento del QQQ del Nasdaq 100 que se haga más 1%, el triple apalancado del Nasdaq 100 se hace un menos 3%. ¿Vale? Entonces, claro, un ETF como el Nasdaq 100 que ha ido creciendo en los últimos años, fijaros que los inversos, y cuanto más apalancado más se denota, los inversos acaban tendiendo a cero todos. ¿Vale? Todos los inversos acaban tendiendo a cero. Sobre todo si son de índices que suben. Son inversos de índices que suben. Pero también por el rebalanceo que tienen diario. Porque, fijaros, aquí tenemos un ejemplo que da la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, donde vemos una persona que ha invertido en que ha invertido en el mercado cuando el mercado estaba a 100, ¿vale? Y el mercado ha bajado a 93, por lo que en el día 4, por lo que ha bajado. Entonces pensaríamos que si he comprado un inverso, con la bajada que se ha producido de 100 a 93,56, habría ganado. ¿Pero he ganado la misma cantidad de la bajada que se ha producido? No. Fijaros, solo un 3,46 hemos ganado de más comprando un inverso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo. En este ejemplo, compramos un inverso el día 0, ¿de acuerdo? Con valor de 100. El día 1 el índice sube un 5%. Perfecto, pues nuestro inverso va a la baja. El índice se va a 105, nuestro inverso se va a 95. Entonces nuestro resultado es de menos 5 euros, ¿vale? El día 2 partimos de 105, recordarlo, y se hace un menos 10. Por lo tanto, el índice se va a 94,5 y nosotros, como partíamos de 95, hacemos un más 10 hasta 104,5. Este es el principal problema. El principal problema es que asumimos que la base es siempre 100, pero no. El ETF va rebalanceando diariamente, por lo que la inversión no se produce sobre un número de días totales, se produce únicamente sobre un día. El ETF solo nos puede asegurar replicar el inverso durante un día, no un periodo de tiempo concreto, solamente durante el día. Por lo que partíamos de 95, no de 100. Entonces, un 10% sobre 95 no es lo mismo que un 10% sobre 100. Eso hace que poco a poco la rentabilidad vaya mermando y realmente incluso, aunque hayas acertado, el último día como la base es más alta le pierdes pasta, aunque hayas acertado tu valor del ETF inverso simplemente es de 3,46, cuando debería de ser del 6,44%, que es lo que ha caído el índice. El índice de 100 a 93,56 ha caído un menos 6,44%. Esa debería ser tu rentabilidad del inverso. Sin embargo, tu rentabilidad del inverso es del 3,46% únicamente. ¿Por qué? Porque en los días que han sido muy buenos para ti, que el índice ha caído y por tanto muy buenos para tu inverso, la base era menor. Y los días que han sido muy malos para ti, donde el índice ha subido mucho y tu ETF inverso ha bajado mucho, han sido los días en los que la base era más alta. Y la base influye porque es desde la que se calcula. El inverso calcula el movimiento inverso durante ese día, desde la base en la que abre ese día. Pero no te lo asegura en los próximos días, ¿no? El apalancado lo mismo. En este ejemplo publicado por la CNMV, durante el primer día el índice otorga un rendimiento del 10%, por lo que nuestro ETF apalancado sí cumple bien, genera 120. Perfecto, porque si el índice hace un 10, nuestro apalancado por 2 hace 120, más 20 pavos. Genial. Pero en el tercer día el índice cae un menos 16,6 y nos genera una caída superior al doble de ese rendimiento. Como la base es más alta porque partimos de los 141, una caída del 16,6 nos hace polvo, porque no es lo mismo caer un 16,6 desde 140 que desde 100. Y eso hace que el índice termine en el mismo nivel que el día 0. Fijaros, el índice no se ha movido, por lo que nuestro ETF apalancado no debería moverse tampoco, porque 0% por 2 es 0%. Pues sí, hemos perdido dinero. Nuestro ETF apalancado se ha ido a 94,6. Hemos perdido un 5,4% por el efecto del rebalanceo diario. Si fuese solo un único día, genial, replicamos exactamente. Al haber sido más días en posesión, el rebalanceo diario juega en nuestra contra. Puede jugar a veces en nuestro favor, pero a la larga va a jugar en nuestra contra. Por lo que ETFs inversos y apalancados nunca más de un día, 2 días como mucho. Entonces, vamos a pasar ya a la parte un poco más práctica. ¿Cómo acceder a la gran variedad de ETFs a un coste muy reducido? Vamos a hacer un ejemplo. Y este vídeo doy las gracias a Trade Republic por apoyar este vídeo. De hecho, os invito a todos los que habéis llegado hasta aquí a apuntaros en el link de la descripción que vamos a realizar una especie de presentación junto a Antón, que ya ha estado por el canal, que es de hecho Country Manager de Trade Republic y estuvo en JP Morgan elaborando carteras de ETFs también para clientes muy importantes. Vamos a hacer una sesión privada con todas las dudas que hayan quedado sobre este curso para todos los que os apuntéis. Y además, si te apuntas, como has podido ver durante toda la presentación, vas a recibir esta presentación PDF y todos los bonus que quiero otorgar de forma completamente gratuita.
Mi objetivo es que la gente aprenda cómo funciona este mundo y cómo puede establecer un plan de inversión con ETFs. Y es lo más óptimo en este momento para el ciudadano común. No obviamente para el que quiere hacerse una cartera específica y el que se va a dedicar a esto, pero para la mayoría de la gente esto puede ser una opción muy buena. ¿Por qué Trade Republic para los ETFs? Bueno, pues porque tiene 1 euro de comisión por compra y 20 y porque le están dando mucha caña a los ETFs. Porque pueden comprar y vender alrededor de 2.000 ETFs por 1 euro tan solo de comisión. Y hemos visto que el coste es lo más importante. Y también porque tienen algo muy chulo, y enseguida lo vamos a ver, que es poder establecer un plan de ahorro en ETFs de forma automática. Crear el plan es gratuito, ¿vale? De hecho, y no cobra comisión cada vez que se ejecuta. ¿Qué es un plan de ahorro? Pues que yo puedo poner y automatizar desde la app de Trade Republic que me inviertan 10 euros mensuales o 20 o lo que sea, la cantidad no importa desde la que puedas empezar. Cada uno, obviamente, cuanto más sea la cantidad, más rentabilidad vas a tener, pero empieza ya, el tiempo es lo más importante. Y puedo poner un plan de inversión de ahorro de 50 euros o 100 euros al mes, ponerlo en la app y la app me va a hacer toda la inversión en el ETF mensualmente de forma automática. Y no me va a cobrar comisión. Es gratuito y solo cobra 1 euro al vender todo o parcialmente. Por lo que si voy aportando todos los meses en función de lo que puedo aportar y establezco un plan, puedo ir generando una rueda donde ese efecto compuesto vaya jugando a mi favor y en el largo plazo beneficiarme, ¿no? Y luego por toda la disponibilidad de ETFs que tienen todos los ETFs disponibles que os podáis imaginar en Europa. Por lo que una muy buena opción, os dejo el link abajo por si os queréis registrar. De hecho, ahora mismo están pagando por el ETF, por el dinero que no muevas, ¿vale? El dinero que tengas parado, un 4% de rentabilidad, ¿vale? Están retrocediendo a sus clientes mientras se lo pagan a ellos los bancos, las depositarias. Así que te están dando un 4% por tener tu dinero ahí. Pregúntate cuánto te está dando tu banco de confianza, cuánto dinero te está pagando por tener tu dinero en el banco, ¿no? Vale, vamos a ver ejemplo paso a paso, utilizando la app Trade Republic, por ejemplo, de invertir en un ETF que replique el SP500 y cómo hacerlo. Os he dicho antes que os iba a decir cómo encontrar los ETFs cuando queramos. Y de hecho, esto es lo que voy a hacer también en una clase bonus que os voy a otorgar a los que os apuntéis abajo. Recordad, clase bonus de forma gratuita. No es obligatorio. Dejáis el email y os la envío por email. Te puedes apuntar abajo en el link de la descripción. Haré una clase bonus, porque no quiero meterla aquí porque ya se nos iría mucho de tiempo, cómo utilizar la página JustETF. Pero JustETF es una página que nace como buscador de ETFs UCITS, europeos. Por lo tanto, solo nos van a aparecer los ETFs que estén disponibles en Europa. Entonces, si queremos replicar el SP500, buscamos en JustETF SPY y nos va a aparecer las equivalencias europeas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, abrimos en el paso 2 el ETF con equivalencia en Europa. Hemos dicho antes que era el SPY 5, ¿os acordáis? Pues aquí, ¿qué nos sale? Pues nos sale toda la información. Información que ya hemos elaborado bastante en el curso, ¿no? Gestora, SPDR. Índice que replica, SP500. UCITS, ya sabemos que cumple con la normativa europea. ETF, ya sabemos que es un ETF. Genial. ISIN. ISIN es como el identificador, ¿vale? Por si queremos buscarlo en cualquier lado o en cualquier broker. Pues el ISIN es como el código de barras, ¿vale? Y aquí vemos el ticker. El ticker es lo que podremos poner en nuestro broker, en este caso Trade Republic, para encontrar este ETF. Y aquí vemos todas las características del ETF. El tamaño del fondo. Importante el tamaño para ver el volumen que hay y, por supuesto, lo líquido que es. Cuanto más volumen, mejor. O comparamos con distintos ETFs y el que más volumen tenga, mejor, ¿vale? Esto no importa tanto en el SP500 porque todos van a tener volumen, pero importa sobre todo cuando entremos en industrias más pequeñas o más características. Tamaño del fondo, muy grande, 5.200 millones, perfecto, tiene mucha liquidez. Réplica, física o sintética. Física perfecta, ¿vale? Tiene poco tracking error, por eso nos pone perfecta. Política de distribución. De distribución, acumulación o distribución. Distribución, vale, por lo tanto nos paga los dividendos que le generen los 503 acciones que tiene en cartera, que son las 503 acciones del SP500. Y Rater, comisión 0,03% anual, que nos lo van a restar de la rentabilidad del ETF. Entonces, paso 3 sería, abrimos la app de Trade Republic, una vez ya registrados y teniendo dinero dentro del broker, y buscamos el ETF en el broker Trade Republic. He puesto SPY 5 en el buscador y te aparecerá esto. Te aparece el SP500, DIST es de distribución, hemos visto que era un ETF de distribución, y te aparece el gráfico y demás, el precio al que cotiza y todo eso. Podemos o directamente comprar el ETF, ¿vale? Compro una acción del ETF, o puedo crear lo más interesante que me parece que tiene Trade Republic, que es el plan de ahorro. Creo un plan de ahorro, le digo cuánto voy a invertir, 2 veces al mes, mensual, semanal, cada 3 meses, escojo un y me planteo un plan de ahorro y me dice, vale, pues en el ETF voy a meter 100 euros todos los meses. Tasas gratis, como os he dicho, hasta que vendamos, que nos cobrará 1 euro. Le damos a invertir y nos va a hacer Trade Republic el mismo sin que tengamos que preocuparnos sobre si el mercado sube, baja, se da la vuelta.
él mismo nos va a ir aportando todos los meses una cantidad. Lo bueno de aportar esto es que lo bueno de hacer un plan de ahorro y no comprar todo de golpe. Por ejemplo, imaginar que compro justo todo mi dinero y lo meto todo aquí en el ETF del SP500. Ostras, se compra a un precio muy grande. Pero si compramos mensualmente, lo que vamos a conseguir es que compro aquí, 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 compro aquí. Voy comprando en todos los momentos, ya sea baje o sube el índice. Entonces voy haciendo lo que se denomina un dollar cost average, DCA, que es voy promediando la posición. Entonces no me importa tanto si he comprado muy arriba o muy abajo, porque siempre estaré consiguiendo una media. Paso 4. Vamos a decir que por problemas de fiscalidad no queremos ETFs de distribución. No queremos declarar anualmente los dividendos, por lo tanto, queremos que estos se reinviertan y así hacer un efecto compuesto mucho más eficaz. Fijaros aquí la diferencia en los ETFs, que es no ser de distribución y de acumulación, ¿vale? Obviamente, si tú reinviertes los dividendos, pues obviamente la rentabilidad a largo plazo pues va a ser mucho mayor. Entonces, bueno, pues queremos comprar un ETF del SP500, pero de acumulación. No queremos recibir el dividendo para tributar todos los años ese dividendo. De hecho, el dividendo no sé cuánto. Aquí también nos debería decir cuándo lo pagan, ¿vale? Aquí es que solo he cogido la parte alta del Just ETF, pero cuando hagamos ese bonus que os mandaré, ese vídeo que os mandaré bonus, os enseñaré todo de Just ETF para veis todas las características, pero aquí también tiene que decir cuándo paga el dividendo, si es semianual, anual, cuántas veces al año paga dividendo, ¿no? Entonces, si compramos de acumulación no va a pagar dividendo, pero vamos a ver ese dividendo reinvertido en el ETF y por tanto sumado a la plusvalía que llevamos en el ETF, ¿no? A la rentabilidad que llevamos en el ETF. Entonces vamos a decir paso 5, que no queremos ese ETF de distribución, queremos uno de acumulación, pues buscamos el índice SP500 en el buscador para ver qué ETFs podemos encontrar que cumplan con las características que necesitamos. Y en este caso encontramos en Just ETF un ETF que se denomina SXR8, que es iShares, la gestora es iShares, creo que la otra era SPDR, del SP500, UCITS también en Europa, ETF y de acumulación, que es lo que buscamos. Tenemos aquí acumulación, es un poquito más caro el TER, réplica física también, perfecta y tamaño del fondo más o menos igual. Y nos dice en la descripción, el iShares no sé qué, replica el índice SP500. Por lo tanto, sabemos que está replicando en las características que necesitamos. Ya podríamos realizar la compra o nuestro plan de inversión con ese ETF que replica el SP500 desde acumulación. Lo buscamos, lo tenemos aquí y ahora ya vemos que pone acumulación. Por lo tanto, no nos va a tener que pagar el dividendo. No nos va a Trade Republic a ir ingresando dividendos del ETF que tenemos de distribución, sino que todos esos dividendos se van a reflejar en la plusvalía, en la rentabilidad del ETF. De hecho, quiero enseñaros cómo, por ejemplo, si lo ponemos en Max, aunque no sé si está midiendo el mismo tramo temporal, pero bueno, si medís los ETFs veréis que el de distribución tiene menor rentabilidad que el de acumulación. Claro, porque el de acumulación te va metiendo todos esos dividendos en la rentabilidad implícita del ETF. Pues hasta aquí habríamos visto un ejemplo de inversión con el SP500 o un plan de ahorro que podemos establecer. Pero claro, entran muchas preguntas en juego. ¿Qué otras carteras puedo hacer? ¿Qué otras estrategias puedo seguir? Esto simplemente es el SP500, pero que me impide que pueda comprar un fondo indexado del SP500 y ya está, y no tenga que hacerlo a través de un ETF. Pues vamos a ver diferentes posibilidades y tipos de inversión que se pueden adoptar con los ETFs y cómo ir un poquito más allá, porque lo que he notado es que siempre la mayoría de los cursos, que están muy bien y que hay en YouTube porque son gratuitos y que abren un poco la veda a entender qué son los ETFs, cómo invertir, cómo empezar a hacer ese aporte mensual, la mayoría se quedan simplemente en el tema del SP500, de replicar el SP500 y ya está. Pero hemos visto anteriormente que puede haber muchos problemas con eso. Lo primero, que el SP500 no sea el índice ganador en los próximos 20 años. En los últimos 20 años sí lo ha sido, pero lo será en los próximos 20. Que a lo mejor Estados Unidos no sea el mercado ganador tampoco. Que el dólar sufra más. Son muchas cosas que podrían impactar la rentabilidad del SP500 o incluso las acciones como tal. A lo mejor las acciones no son el activo que mejor rinde en los próximos 10 años, ¿no? Por lo que entran en juego muchas preguntas y lo de solamente SP500 se quedaría simplemente superficial. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar diferentes estrategias de inversión con todo esto que hemos conocido de los ETFs y toda la chapa que te he soltado en la última hora y media? Pues bien, tenemos diferentes tipos. Lo primero hay que identificar la inversión activa y la inversión pasiva. La inversión pasiva es para la gente que quiere hacer poco, que simplemente quiere replicar ciertos índices y ya está, y crear una cartera de índices. De hecho, aquí hay un nicho en el que empiezan a salir una cosa que se denominan las empresas de robo-advisor y que están haciendo muchísimo dinero están haciendo los robo-advisor. ¿Por qué? Porque son robots que crean
que realmente es muy sencillo, ¿eh? O sea, no os penséis que es aquí un algoritmo eh, ultra complejo, es bastante sencilla la estrategia. Es simplemente el RoboAdvisor te asigna en función de hacer un cuestionario, por supuesto, como todos los asesores, tienen que hacer un test de idoneidad, y en base a lo que respondes, de tus conocimientos, del dinero que puedes invertir, de la cantidad de educación que tienes y demás, pues en función de tu riesgo, forma en la que puedes tolerar el riesgo, tu tolerancia al riesgo, pues te asignan una cartera u otra. Te asignan una cartera de riesgo. Tendrán 5 carteras, por ejemplo, o 10 carteras y te asignan un nivel. Si eres un joven que puedes arriesgar mucho y tienes dinero y tienes liquidez y quieres ir a la máxima rentabilidad posible, te van a dar la cartera más arriesgada. Y la cartera más arriesgada posiblemente sea la cartera 1, ¿vale? Vamos a decir que es la cartera 1 y la cartera 1 se compone del 50%, o incluso vamos a decir el 70% en acciones repartidas entre todo el globo, entre acciones mundiales, no solo SP500, sino total world, incluso emergentes, y un 30% a lo mejor en bienes raíces, por ejemplo, y un 5% en liquidez o temas más alternativos. Bueno, pues eso sería lo que hace el RoboAdvisor. Selecciona los perfiles, te crea una cartera de inversión y te la invierte, y esto se hace con fondos. Pero claro, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con ETFs sin tener que pagar las comisiones del RoboAdvisor. Simplemente comprando los ETFs que queremos e incluso no depender del RoboAdvisor según sus pesos. Podemos ir nosotros ajustando los pesos que queramos, ¿no? Y podríamos hacer también una estrategia de inversión pasiva. Podemos crear una cartera indexada de ya sea 1 o hasta 20 ETFs, los que queramos, en nuestra cartera e ir aportando dinero a esa cartera. Entonces podemos decir, vale, pues soy muy arriesgado, vale, pues voy a meter un poco más de peso en renta variable. ¿Soy más conservador? Pues el peso lo voy a derivar más hacia renta fija también. Por ejemplo, una persona muy conservadora debería tener un 50-50. 50 renta variable, 50 renta fija inmobiliaria. Una persona un poco más arriesgada puede tener un 60-40, un 70-30. Entonces, como veis, ya es un poco dependiendo de los perfiles, pero podríamos hacer una cartera prácticamente donde decimos, vale, pues voy a meter el 60% renta variable, que voy a dividir entre renta variable global, con el MSCI World, un poco de tecnología y un poco de small caps, por ejemplo, porque ahora las small caps están más baratas. Vale, voy a meter un 30% en renta fija y el 10% que queda lo voy a meter en inmobiliario. Ya tendríamos una cartera. Simplemente hay que encontrar los ETFs que cubren cada parte y ya está. Y podríamos crear una cartera indexada que simplemente le vamos aportando mes a mes, y esto sería para personas que no quieren dedicarle apenas tiempo, ¿no? Y simplemente buscan ahorrar e invertir de forma pasiva. Han identificado esos ETFs que quieren llevar a largo plazo. Ojo, cuidado con tener muchísimos ETFs en cartera. Me han llegado a pasar carteras de gente, sobre todo a nivel internacional, donde me han pedido asesoramiento, y he llegado a ver carteras donde gente tiene 60 ETFs, 60 o 50 ETFs, y todos se replican lo mismo. Porque claro, pensar que un ETF del MSCI World, ¿vale? Que coge todos los países desarrollados, a lo mejor sus 5 principales posiciones, que ya abarcan casi el 15% del ETF, son Apple, Microsoft, en plan las más grandes estadounidenses. Y claro, si tú coges un SP500, el SP500 también tiene esas grandes tecnológicas. Es que muy cuidado con los pesos, mucho cuidado con los pesos. Y eso en la clase que haremos en directo sobre Just ETF, sobre cómo encontrar ETFs, ver sus composiciones y demás, os invito a que os apuntéis y así podéis hacer todas las preguntas que queráis para cómo saber cómo se hace esto, ¿no? Entonces, luego tenemos la inversión activa, que es básicamente podemos hacer diferentes cosas con ETFs, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, swing trading, como hemos dicho, ¿no? Compro un ETF del sector comunicaciones porque está rompiendo máximos y cuando ya empiece a flojear lo vendo. Carteras de momentum, podemos crear carteras con estrategias de momentum específicas, donde vamos alternando los precios, los pesos en cartera entre renta variable y renta fija. Por ejemplo, cuando el mercado está muy fuerte y en risk on, ponemos más peso en renta variable. Cuando el mercado empieza a entrar en risk off y salida de riesgo, ponemos un poco más de peso en renta fija. Podemos hacer estrategias long short entre distintos ETFs y activos, ponerse largo de uno y corto de otro. Podemos hacer carteras de inversión, podemos hacer backtesting de diferentes estrategias de inversión con distintos ETFs y crear una cartera de inversión. Por ejemplo, una cartera factorizada. Podemos coger simplemente, ¿os acordáis que había ETFs de cada sector, ¿no? Vale, pues una estrategia de momentum básica podría ser, tengo 11 ETFs de muestra, los 11 sectores, el XLV de salud, el XL energético, el XLK tecnológico, el XL utilities, todos los 11 sectores. Y solo quiero posicionarme en los 3 que más momentum tengan. Pues voy a coger y cada inicio de mes voy a ver cuáles son los 3 sectores que mejor lo han hecho en los últimos 200 días. Voy a rankear todos los sectores en los últimos 200 días por rentabilidad y voy a escoger los 3 primeros. Aquí me la juego con la regresión a la media y que esos ETFs pues lleguen mucha subida y corrijan.
pero la idea es que coges el momentum, coges lo que está subiendo. Siguiente mes vuelvo a hacer lo mismo y me quedo con los 3 primeros. Si ya tengo uno en cartera, pues lo dejo. Y es así todo el rato. Y esa estrategia la medí una vez y creo recordar que en el corto plazo tiende a dar mejores rendimientos que el SP. Luego tienes un montón de estrategias distintas, ¿no? Es un poco ir mirando. Pero vamos a dar diferentes ejemplos a nivel activo que podríamos hacer, ¿vale? Lo primero, ejemplo 1. Y ejemplos que he ido haciendo yo a lo largo de los últimos años, ¿no? Eres una persona muy activa en el trading y quieres invertir en el sector más interesante de este año. Imaginaos que yo tengo mis posiciones en acciones y mis cosas y demás, pero luego quiero ver también los ETFs, los sectores que mejor lo hacen, ¿no? Este año además era claro, lo compartí también en un vídeo que hice de research para 2023, de analizando el año 2023, lo compartí a finales de 2022 y también lo dije en la comunidad, ¿no? A principios en enero de 2023, veía algo claro con el sector de comunicaciones. Junté un poco lo que es el análisis técnico, la fuerza relativa y la macro. La macro y la valoración. Estaba una valoración del sector comunicaciones de 14,1 veces, ¿vale? Esto se veía en la tabla esta, que esta es una tabla del reporte Guide to the Markets de JP Morgan, y justamente ese final de año ya se otorgaba la tabla donde se veía el consumo, donde se ven muchas métricas muy interesantes, ¿no? Lo primero, la valoración PER, ¿no? El múltiplo que se estaba pagando por los beneficios. Su media de los últimos 20 años es de 20 veces el sector comunicaciones. Es un sector que suele cotizar a un múltiplo bastante elevado como el tecnológico. Pues bien, su valoración estaba 14. Por lo tanto, estaba bastante más baja de lo normal, ¿no? Y luego su beta, su correlación con los intereses, es muy elevada. Es prácticamente el sector que más correlación tiene con los intereses porque es donde encuentras empresas de más duración. Entonces, vi eso y dije, ostras, si los intereses en 2023 acaban cayendo o acaban cediendo un poco, pues el sector comunicaciones puede ser un sector que lo haga bien. Y lo hizo bastante bien, pero además otra tesis que lo que formuló la tesis final fue ver el ratio, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos el XLC, sector ETF del SPDR del sector comunicaciones, ¿vale? Fijaros cómo también sirve para ver qué es lo que está haciendo el mercado, seguir los ETFs sirve para analizar el mercado. Fijaros esta tendencia que llevaba haciendo en 2022, uno de los sectores más castigados, pues bien, empezaba a romper aquí el precio. Pero yo no miro el precio, yo miro el ratio. Fijaros abajo, el ratio tenemos XLC contra SPX. XLC versus dividido por el SP500. ¿Vale? Esto es el ratio de fuerza. ¿Cómo lo hace el primero versus el segundo? Si esto está bajando, es que el XLC lo está haciendo peor que el SP500. Si está subiendo, es que el XLC en fuerza relativa lo está haciendo mejor que el SP500. Pues bien, no solo había una salida de tendencia bajista del precio, sino también del ratio. El ratio llevaba a la baja desde julio de 2021, haciéndolo mucho peor que el SP500 en términos relativos, el sector comunicaciones, y llegaba un momento en el que ese ratio estaba rompiendo después de haber hecho suelo en octubre, noviembre de 2022, ese ratio empezaba a romper en inicios de 2023. Y ese fue lo que dio entrada para este rally en el sector comunicaciones, que hasta el día de hoy pues acumula un 51%, aproximadamente, un poco menos. Yo no le hice un 50%, le hice un 20 algo por ciento, pero un sector comunicaciones que lo hizo bastante bien y es simplemente un ejemplo para que veáis que simplemente siguiendo el técnico, si somos unas personas más activas y queremos entrar en un sector o demás, pues podemos comprarlo, ¿no? Si de repente vemos que el sector comunicaciones lo tenemos en cartera y pierde esta tendencia alcista que está formando, pues podríamos soltarlo, ¿no? Podríamos decir, uy, voy a reducir peso del sector comunicaciones. Y cuando vemos que el sector comunicaciones vuelve a romper el ratio y vuelve a tener una mejor estructura, pues rompe esta base, de hecho, que llevaba haciendo varios meses, rompe esta base, pues ya vemos que nos podemos poner largos en el sector comunicaciones, incluso si empieza a volver a bajar aquí, poner un stop del 7-8%. Vale, lo bueno que tiene también los sectores cuando los operamos es que igual que vamos a ganar menos que una acción, posiblemente porque son menos volátiles, un sector comunicaciones que te sube un 50%, una acción de comunicación esta puede subir un 100%, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo bueno del sector es que no nos la tenemos que jugar a única acción concreta. Yo quería coger el sector comunicaciones por lo que os dije, pero no quería que fuese una acción concreta porque no las tenía estudiadas. Entonces dije simplemente, para ahorrarme dolores de cabeza, dije, pues cojo el sector comunicaciones, ¿vale? Entonces un ejemplo, ¿no? Hoy, bueno, no hoy, pero hace 2 días, el 27 de noviembre, vi, por ejemplo, una rotura del GDXJ, ¿vale? Este es el sector de mineras, no del oro, el del oro es el GLD, pero este es el ETF de mineras junior. ¿De acuerdo? Mineras de oro junior, porque es el J. El GDX es el de mineras de oro senior, las Barrick Gold, todas las conocidas mineras grandes, tienen en cartera,
Pero las mineras junior es el GDXJ, ¿vale? Que son las pequeñitas. Y fijaros que venían de una tendencia bajista. Yo dije, oye, atentos a la rotura, tal, está haciendo una rotura interesante. Recupera también la media de 200, se puede hacer un swing interesante, ¿no? Y aquí está la rotura, la entrada en la media de 200, interesante swing que le sumas un 4,5, ¿no? Es simplemente un ejemplo y esto pues a lo mejor que se hace un 10% a lo mejor en los próximos meses, un 15%, bueno, pues ya ahí vas cerrando, ¿no? Que ves que vuelve otra vez a ponerse débil, vuelves a cerrar. Es lo bueno de los ETFs, que nos permiten, no quería, yo ya tengo algunas mineras de oro junior en cartera, pequeñas, no quería coger más de esa posición, pero sí que quería coger el sector porque veía con fuerza, veía que todas las mineras estaban tirando, las senior y las junior, y que tenían ganas de empujar. Pues puedes hacer eso, puedes coger ese sector o esa industria concreta para poder aprovecharte. Esto sería un ejemplo de un poco una inversión más activa, ¿no? Eres un poco un swing trader, vas un poco rotando en función de lo que ves que tira, de lo que no tira, cierras lo que tiene debilidad y demás. Otro ejemplo sería, por ejemplo, eres una persona muy conservadora y quieres crear una cartera a largo plazo. Vamos a decir que eres súper, súper, súper conservador, pero quieres invertir y te da miedo incluso invertir incluso aunque tengas una cartera 60-40, que ya está bastante diversificada, te da miedo porque, por ejemplo, este último año, con la inflación alta, renta fija y renta variable han correlacionado y la cartera 60-40 se ha metido la peor rentabilidad de su historia. Pero ha sido un año anormal porque ha sido un año con una inflación de doble dígito, ¿no? Si sabes de macro, pues esto lo puedes evitar. Si no sabes de macro, lo único que te toca es ir a largo plazo y ya está. Pero si miramos, por ejemplo, una cartera un poquito más conservadora, sería, por ejemplo, la de Henry Brown. La estrategia de Henry Brown, que de hecho tengo el libro aquí de la cartera permanente. No lo voy a sacar, pues están a piñón aquí abajo, ¿vale? Los que estéis viendo aquí abajo, los tengo a piñón. Pero la estrategia de Henry Brown ofrece una cartera segura y rentable en cualquier clima del ciclo económico. ¿Vale? Esta desarrolla una cartera que básicamente es 4 partes. 25% en oro, 25% en liquidez, 25% en renta fija, 25% en renta variable. En un escenario de Goldilocks, la renta variable te lo hace bien, porque es un escenario en el que la inflación no incrementa o incrementa poquito y hay un crecimiento económico, ¿no? Eso significa que es el mejor escenario macroeconómico el mejor régimen, podríamos decir, macroeconómico para las acciones. Luego tienes el 25% en renta fija, ideal en un escenario de recesión o de bajada de tipos de interés, te protege. Liquidez, ideal en un escenario de normalización de tipos, porque a medida que los tipos de interés suben, sí, la renta fija te baja, pero la liquidez te empieza a pagar, porque el interés a corto plazo lo sube la Fed y por tanto te empieza a pagar. Y 25% en oro, ideal en un escenario de bajada de los tipos de interés reales o bajada del dólar o poco a poco incremento las expectativas de inflación junto a la renta variable, ¿vale? Entonces, lo bueno de esta cartera es que te tiene muy protegido en principio, ¿vale? Pero vamos a medirlo. Y esto para los que os animéis a apuntaros abajo en el bonus, intentaré también daros una clase extra sobre temas de cómo backtestear estrategias con ETFs, ¿vale? De forma sencilla, tampoco metiéndonos en código ni demás, sino haciéndolo con una plataforma que hay disponible para poder backtestear de forma sencilla carteras de ETFs para ver un poco cómo se han comportado en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger esta cartera, la que hemos dicho, 25% en oro. ¿Cómo invertiríamos en esto en ETFs? Bueno, pues el ETF del oro es el GLD, ¿vale? Esto estoy diciendo en Estados Unidos, ¿vale? Luego habría que buscar la equivalencia. Renta variable podríamos considerar un SPY, ¿vale? Un SP500. Renta fija podríamos considerar un IEF, ¿vale? A una renta fija de 7-10 años de duración, ¿vale? Ya haremos, si os gustan los cursos, apoyar y haremos uno de renta fija también. Súper interesante la renta fija. A mí me parece el mejor mercado. Es el mercado más bonito que hay. Pero la gente siempre se empeña con las acciones. 25% en liquidez. Esto lo podemos coger con el SHAI, creo que es. SHAI creo que es el ETF de liquidez, ¿vale? No lo sé, a bote pronto. ¿Vale? Entonces creamos la cartera y calculamos. Esto lo hice en enero de 2023, porque no sé por qué lo calculé, ya lo tenía aquí calculado. ¿Vale? Y entonces vemos desde 2016 hasta febrero de 2023 cómo se han comportado las diferentes carteras, ¿vale? La rentabilidad acumulada, tenemos la del SP500, 132%, una cartera 60-40 que sería el 60% en el SP y 40% en renta fija, ¿vale? Renta variable 60%, renta fija 40%, es la tradicional cartera 60-40, y luego tenemos la cartera permanente, que es la que hemos medido. La cartera permanente, como veis, es la última, ¿vale? Peor rentabilidad, fijaros, rentabilidad acumulada la cartera permanente 55, pero es que el SP 132 y la cartera 60-40 79,8 desde 2016, pese a la caída obviamente, del último año. Rentabilidad anualizada mucho menos también, claro está,
Pero aquí entramos en cosas distintas. Ratio de Sharpe, por ejemplo. Aquí ya estamos viendo ratios de riesgo. Entonces, el ratio de Sharpe, por ejemplo, es un ratio en base a la volatilidad, a la desviación estándar. Entonces, por cada... ¿cuánto de rentabilidad tenemos por cada unidad de riesgo, ¿no? En un ratio de Sharpe más alto es mejor, ¿no? 0,95 la cartera permanente. Drawdown máximo, caída máxima experimentada entre estas dos fechas. 12,8%, mientras que en el SP500 te clavas un 33% de caída. Claro está, sí, gano menos. Cartera permanente ganas menos, un 6,4 anualizado en los últimos, desde 2016. Pero también tienes un drawdown máximo del 12%. ¿Sabes? No te cae más la cartera del 12% desde esos años, no ha caído más. Entonces, claro, en el SP te puedes meter un 30% de caída. ¿Eres capaz de soportar un 30% de caída? Genial, vete al SP, no hay problema. O hazte una cartera 60-40 si puedes tolerar un 20% de caída. Pero si no lo eres, pues tienes que coger estrategias más conservadoras, ¿no? Para tener una menor volatilidad, una menor desviación estándar, un menor drawdown y por tanto mejor ratio de Sharpe y ratio de Kalmar, que en este caso el ratio de Kalmar no es, se basa también en el drawdown, ¿no? En base al drawdown. Entonces, lo que estamos viendo son que no siempre es la rentabilidad lo más importante para las personas. Hay personas que prefieren dormir tranquilas, generar una rentabilidad del 6,4%, genial anualizado, pero tranquila, sin tener que comerte pues, la tensión de que veas tu cartera bajar un 30%, como sería estar en el SP500 únicamente de ETF, ¿no? Entonces vemos cómo creando estrategias donde diversificamos un poco más, con más ETFs, en vez de coger solo el SP500, metemos renta fija, oro, no sé qué, vemos que se reduce el drawdown. Vemos que los ratios de riesgo mejoran. Y eso es lo que hacen los robo-advisors, al fin y al cabo. Lo que hacen es que te dividen en función del riesgo que puedes tolerar y te hacen una cartera a medida. Aquí podríamos meter inmobiliario, podríamos meter lo que nos diese absolutamente la gana. Otro ejemplo, no nos complicamos, ¿no? Queremos algo de renta variable, solo queremos renta variable, pero no queremos solo SP500, queremos algo global. Vale, pues aquí podríamos mirar o el MSCI Total World, que creo que es solo de países desarrollados, y luego tenemos el ACWI, ¿vale? Este sería de 23, este reunifica las mejores acciones de los 23 países desarrollados y de los 24 países emergentes. Lo tenéis también de acumulación en Trade Republic, y lo que veis es que pues, el ETF tiene sus caídas, tiene su drawdown, tiene sus cosas, pero al final estarías invirtiendo en 23 países desarrollados y 24 emergentes. Por supuesto, el mayor peso lo van a tener las acciones más grandes, que ahora mismo son las estadounidenses, pero si eso cambiase, pues el peso se iría redistribuyendo. Por ejemplo, con la caída de China, China ha perdido mucho peso en los ETFs Total World, porque su capitalización ha bajado mucho. Entonces eso va un poco variando. Y al final lo bueno de la diferencia de esto con el SP500, bueno, seguramente tengas menos rentabilidad porque estás más diversificado, pero estás más diversificado a nivel global, no solo estás en un país. Claro que luego habría que ver los pesos. De hecho, vamos a ver los pesos del MSCI ACWI ETF para que veáis exactamente cómo verlo. Esto lo he buscado en Google, he puesto MSCI ACWI, me ha salido la página de BlackRock porque iShares es de BlackRock y por tanto tenemos aquí la página del ETF. Te dicen la filosofía de inversión, busca replicar los resultados de un índice compuesto por la renta variable de mercados desarrollados y emergentes, como os he dicho, ¿vale? Y lo importante sobre todo es ver pues aquí las posiciones. Posiciones, aquí. ¿Veis? La mayoría, las primeras posiciones son la mayoría estadounidenses, por lo que va a tener un peso muy grande en Estados Unidos, aunque sea un MSCI del mundo entero, como la capitalización mayor es Estados Unidos, va a tener incluso un peso muy grande en Estados Unidos. Fijaros geográfico, 62, o sea, si invertimos en el MSCI ACWI ya tenemos un 62% del peso en Estados Unidos. Y mucha gente me ha venido diciendo, oye Javier, pero voy a coger un MSCI ACWI y voy a coger un SP500. No, ¿dónde vas, loco? Tienes el 62% ya en el MSCI ACWI en Estados Unidos. El 62% ya lo tienes en Estados Unidos. No cojas más renta variable estadounidense. En todo caso, cógete una emergente para sumar un poco más de los emergentes. Cógete, yo qué sé, una cosa un poco más de europea. No lo sé, pero ya tienes un peso muy grande. Por eso es importante revisar siempre las fichas de los ETFs que estamos comprando para ver los pesos y para no solapar. De nuevo, he encontrado clientes con 50 ETFs en posesión
que todos eran prácticamente lo mismo. Se metía un ETF de Russell 2000 y luego otro de Russell 2000 de Small Cap, otro de Small Caps de no sé qué, tecnológicas. Era absurdo. Estás duplicando costes, o sea, diversificar está bien, y lo dicen todos los grandes, pero sobrediversificar es horrible. Te cargas completamente el alfa que puedas generar de la inversión. Así que no olvidéis mirar los pesos de la cartera. Pero bueno, aquí tendríamos una opción donde el otro 40% del ETF no está en Estados Unidos, así que como que una especie que solamente por coger el MSCI ACWI es como si el 60% lo tuviésemos en el SP500 y el otro 40% lo tuviésemos dispersado por el globo, ¿no? En otra renta variable de otros mercados. Entonces, bueno, pues que veáis que hay opciones para todo, ¿no? Y luego, pues ejemplo 4 sería alguien que quiera hacer inversiones alternativas y temáticas, por ejemplo, invertir en inmobiliario, industrias específicas o estrategias concretas, tenis, de todo, ¿vale? Y en la clase que haremos de Just ETF os lo quiero enseñar, cómo encontrar ETFs de hidrógeno, de agua, hubo un momento en el que el agua se puso muy de moda, de buybacks, únicamente empresas que hacen recompra de acciones, por ejemplo, es una temática, ¿no? Dicen que la recompra de acciones beneficia el precio de la acción, ¿vale? Pues voy a comprar un ETF donde solo compro acciones que hagan buybacks, digitalización, lo que sea, ¿no? Y hasta aquí el curso introductorio de ETFs, curso intensivo. Espero que te haya gustado. No olvides registrarte en el botón de abajo si quieres recibir la presentación para que la puedas repasar por tu cuenta todas las veces que necesites y también recibir las clases privadas. Quiero enviar esas clases privadas que no voy a subir a YouTube, pero que son de cosas más técnicas sobre cómo encontrar ETFs con Just ETF, cómo usar el buscador, qué cosillas debemos tener en cuenta cuando miramos los ETFs o las fichas, diferentes cosas que te puedan ser de utilidad. Aprovecho también para decirte que tienes también en el link de la descripción acceso a Trade Republic para poder registrarte en el broker. Si te ha gustado el curso, me apoyas muchísimo haciéndolo con mi link de la descripción y poder empezar ya a crear tu plan de ahorro y de inversión en ETFs o incluso poder depositar tu dinero y generar un 4% de efectivo, que es algo que está pagando ahora Trade Republic por el depósito que hay, por el dinero que hay depositado en sus cuentas. Por otro lado, si te apetece aprender más, llevar la inversión de ETFs a otro nivel y sobre todo hacerlo con los apartados más activos que hemos visto, una inversión un poco más activa, porque yo creo que con todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, para la parte pasiva os vais muy bien preparados, simplemente obviamente os toca indagar un poco más, seguir resolviendo las dudas que tengáis y mirar las clases privadas que os voy a enviar, pero para las personas que quieran dar un paso más, hacer una gestión un poco más activa, entender los diferentes activos, cómo se correlacionan, cuándo en el ciclo económico debo coger uno u otro en función de la macro, te invito a que visites nuestro curso más completo en el link también de la descripción, donde tendrás 10 veces más de lo que hemos visto hoy aquí. Espero que te haya gustado, si es así, por favor, no olvides dejar un buen like. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chao, chao.